Dos. Bueno, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundito. En pantalla. Bueno, estamos iniciando nuevamente semana. 9 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora México. Quisiera saber si de los temas que hemos hablado las semanas anteriores, la semana pasada, hay alguna duda o podemos ir avanzando. ¿O quién tiene algún aporte, alguna inquietud? Levante su manito o hagan el comentario en el chat. A ver, por acá. Luciano dice que todo bien, muy bien. Fernando Trujillo dice que todo bien. Bueno, Miguel Cabrera dice que hasta ahora, dice que hasta qué fecha. No, lo que hemos visto, si tienes alguna duda en lo que hemos trabajado. Bueno, esa pregunta sí te la puede contestar el ingeniero Antonio. La pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos plazo para resolver todo el curso resuelto? Bueno, esta pregunta se la podemos hacer al ingeniero Antonio. Tal vez al chat, por medio del chat, le puedo hacer de pronto al privado para que él te pueda confirmar eso. Sin embargo, hay algo muy importante. Tómense el tiempo adecuado para cada pregunta que ustedes vean, buscar información, ¿cierto? Como tal, digerir el contenido y luego responder. No se trata de una competencia o no se trata de, pues, ojalá se pueda sacar el máximo puntaje, porque en dado caso, el objetivo es que también uno pueda complementar esto, pues, con otro tipo, digamos, de autoaprendizaje. ¿Listo? Porque tú puedes sacar de eso obviamente en el curso, ¿ves? Pero pero tanto, digamos como tal, cuando tú te enfrentas a un carro, ¿cierto? Te enfrentas a un vehículo o te enfrentas a un tema diagnóstico, pudiste haber llevado el número uno, pero ahí es donde verdaderamente se va a dar cuenta que puede que la teoría la has pasado, ¿cierto? Obviamente te vas a dar cuenta que hay que hacer autoaprendizaje, ¿listo? Aquí como tal, eso son unas mentorías, yo les comparto parte de mi experiencia, hacemos una ejecución obviamente aparte, digamos, de la plataforma, pero aquí como tal es mucho, hoy en día, miren, hoy en día todo es más rápido, si nos damos cuenta, nos damos cuenta como que el día es más rápido, como que el día dura menos, es porque todo es más rápido, y es porque accedemos muy rápido a la información. Si volviéramos a las épocas de pronto de la escuela, los que tenemos más de 40 años, donde era un poco más, menos digital y era un poco más presencial, pues obviamente era mucho más difícil estudiar. Hoy en día tenemos mucha información que tenemos que aprender a digerirla, bien sea porque puede ser información, uno, mal fundamentada, dos, obviamente mal enfocada, tres, sin sustento técnico. Es, por ejemplo, lo que pasa en YouTube. En YouTube hay muy buen material, ¿cierto? Hay obviamente unas buenas ideas, pero cuando tú vas y miras, no todo lo que en YouTube te muestran es cierto. Jorge, no hay problema, listo, no te preocupes, ¿listo? No todo lo que en YouTube se ve es cierto. Entonces hay que analizarlo, ¿ves? Hay que, obviamente, verlo, te puedo dar idea, pero tienes que analizarlo, masticarlo y como tal ejecutarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, por ejemplo,
Aquí se pone, si te pones a hacer, si tú te pones a trabajar en esto, en 3 días completos sacas como ese curso adelante. Pero simplemente con que yo te haga 3 preguntas o que te evalúe el procedimiento, tú puedes sacar 10 como tener el curso, pero en la prueba te puedes obviamente rajar, porque precisamente no tiene que tomar tiempo para poderlo revisar. ¿Listo? Entonces, voy a compartir por acá, veo que no hay más preguntas. Voy a abrir por acá un material de apoyo, permítame un segundo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a entrar un poquito, vamos a ir trabajando la plataforma y ir trabajando, obviamente, vamos a ir trabajando unos sistemas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vámonos, vámonos con este MW. Un segundo acá, un segundo aquí. Bueno, ¿todos ven mi pantalla? A ver, ¿qué pasó aquí? Listo. ¿Me confirma si ven mi pantalla completica? Vamos a ver acá el chat. Bueno, aquí tenemos un BMW i3. Ustedes lo han visto rodando ya en México, ¿cierto? Sí, está bien, ¿cierto? Se logra ver. No se ve el BMW. Vamos a ver qué pasó acá. Entonces, vamos a ver aquí. Nuevamente compartimos. Vamos a ver aquí el BMW. Compartimos. Ahora sí se ve el BMW. Bueno, por acá. Ahora sí. Ahora sí. Listo. ¿Me confirman? ¿Este lo han visto rodando en México? No. Sí. En la Ciudad de México, sí. Ok. Bueno, muy bien. Listo. Este carrito ya está rodando. Listo. No. Bueno. Entonces, muchos no lo han visto, cuando otros lo han visto, porque obviamente no es un vehículo muy común. Obviamente, ustedes que BMW es una marca premium, pero muy seguramente se lo pueden topar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre este BMW una tarde, un ratico a la noche. ¿Listo? Eso que ustedes ven acá es el tablero de instrumentos de ese vehículo. Entonces, en cuenta como tal el concepto del timón, ¿cierto? Y el concepto, obviamente, de lo que sea la pantalla de los instrumentos. ¿Qué logran ver ustedes acá, cierto? Que les indique la condición de funcionamiento del vehículo. Es bastante pequeño, sabes que no tanto, o sea, es como si fuera un SUV, pero le caben 5 personas muy cómodamente, ¿ves? Sin embargo, les va a llegar allá, ¿listo? Ready, a ver, listo. Ah, bueno, el tablero, sí, claro. Sí, la verdad parece una tablet, la verdad, ¿listo? Ok, muy bien. Es una tabla. Entonces está en modo ready, o sea que está el vehículo activo, ¿listo? En este caso la palanca de los cambios iría en la parte derecha del timón, como si fuera un joystick, ¿ves? Aquí, básicamente, usted aquí vienen los diales, aquí viene obviamente parking, drive hacia adelante, neutro y reversa. Ese es un vehículo que es sistema Smart Key, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Sí, un joystick, parece un joystick, básicamente. Mira lo siguiente. Lo que yo he visto hasta ahora en los vehículos que pues he estudiado y he trabajado, es que todavía no nos han quitado el eje de la dirección, o sea, el eje normal, ese tubo que sale del timón, todavía no lo han quitado a la caja de la dirección. Podemos tener cajas electroasistidas, podemos tener cajas mecánicas, hidráulicas, pero por ahora ese vínculo entre el timón y la sensación de la rueda todavía no lo han quitado. Inclusive ya en los vehículos híbridos, ustedes se dan cuenta que no tenemos una dirección hidráulica. Ya tenemos un sistema, y ustedes se pueden dar cuenta, en el Corolla no tenemos una hidráulica. Tenemos obviamente un sistema electroasistido, pero aún así conlleva que hay un enlace físico entre el timón, la barra de la dirección y la caja de la dirección. ¿Listo? Entonces, pero el tema de diseño, pues todavía obviamente en la parte internamente se puede ver. Bueno, pues voy y te digo, Tesla te puede decir cosas, ¿listo? O sea, vamos a hablar de carros que tú y yo estamos viendo en este mercado, ¿ves? Que muy seguramente podemos ir trabajando, pero como te digo, pueden haber muchas cosas, pero dentro de los temas de diseño, ¿cierto? De los vehículos que tú has visto, digamos, estás viendo de baja gama, media gama, todavía no te han quitado como tal. O sea, a ti te pueden quitar los ejes de tracción, pero todavía no te han quitado como tal. Ahora, hay un proyecto, obviamente lo tiene Tesla, y lo que está buscando
¿listo? Es quitar, ¿cierto? Dejar que la rueda sea freno, suspensión y dirección. Un sistema integrado, pero eso todavía, digamos que todavía está en un tema de autoconcepto, un tema, digamos, de experimentación. Pero que esté todavía rodando, pues yo la verdad no lo he visto. Ahora que se puede esperar cualquier cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, vemos que está en modo ready, tenemos solamente la pantalla, pasa una tablet, básicamente. Aquí tenemos el simbolito del freno de parqueo, el simbolito que no le he colocado el cinturón de seguridad. Me está dando aquí un nivel de autonomía. O sea, que aquí me dice que más o menos cuánto recorrido con la carga que tengo. Bien. No, 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 claro. Tú puedes, Lucio Eduardo, tú vas y miras en Ford y tú en Ford ya no tienes una palanca que no sé, es un dial. O miras en Land Rover, es un dial que obviamente tú mueves un dial como si fuera el botón del radio y te pasa de parking, neutro, reversa, drive. Ese se llama una caja HF45, se llama caja. Y también la puedes encontrar en Fusion que se llama HF35. ¿Ves? Entonces tú tienes un botón, mueves un dial. O sea, ya obviamente no tienes como tal una condición de función. Aquí, por ejemplo, date cuenta en este BMW. Es la palanquita y esto simplemente está moviendo como tal elementos. El asado con sesión de hoy a mediodía será una tablet por Bluetooth, muy seguramente puede ser. O sea, eso es un tema que ya obviamente hablamos de sistemas FlexRay y son inclusive sistemas MOS, que son sistemas de fibra óptica. O sea, en esto se pueden ver muchas cosas. ¿El tema cuál es? Que cada vez perdemos más el contacto físico y se aumenta mucho más el contacto virtual o por medio de una interfaz de comunicación, por medio de un sistema de comunicación. Y lo que estamos haciendo es que estamos aumentando cada vez en nuestro medio lo que se llama la interferencia o el smog electromagnético. Hay vehículos que, bueno, te digo, yo veo eso en gasolina, me ha pasado en gasolina, vehículos que se bloquean por tanta interferencia electrónica. ¿Ves? Tú lo apagas y terminado, puto, no te prende. En Ford me ha pasado, en Chevrolet me ha pasado, en Jeep me ha pasado, en Honda me ha pasado, en Toyota también lo he visto. Entonces, sí, cada vez obviamente avanzamos, cambiamos obviamente el tema. Voy a mostrarles aquí este videito para que ustedes puedan ver cómo la interacción de este sistema. Aquí tenemos obviamente el vehículo, mira, básicamente está dando la pantalla contraria. Aquí estamos viendo el botón de freno de parqueo, cómo se mueve la palanca de los cambios, ¿cierto? Mira, vamos a moverla, vamos a darle encendido, mira, ese es el botón de arranque del vehículo. Entonces pisas el freno y te da obviamente el start stop, ¿cierto? El encendido. Y aquí como tal tendría la llave encendida, un sistema Smart Key, llave inteligente. Ahí enciendo el vehículo, piso el freno, obviamente la pantalla, voy a pisar el freno para que obviamente me dé modo ready. Está apagado, mira, piso el freno, tengo ready, listo. Y si yo obviamente muevo la palanca que está al lado derecho, mira, pasaría a drive, hacia adelante, neutro reverse. Voy a poner el vehículo en parking, y esto, me pongo donde parqueo, y apago el vehículo. Ahí como tal tendríamos, básicamente, ¿ves? Como si fuera mi switch encendido incorporado a la palanca de los cambios. Que esto en BMW es un módulo que lo maneja. O sea, básicamente esto lo que hace es que mueve un motor paso a paso que está montado en el eje de tracción. O sea, que va atrás en la parte trasera. Aquí seguimos mirando y aquí podemos ver esas imágenes de un vehículo que en algún momento participé en un estudio. Es un vehículo sin estrado. Aunque es un vehículo eléctrico, ustedes ven que ven aquí, aquí por ejemplo, vamos a ver la parte frontal que ven acá importante. ¿Qué se ve acá? ¿Ven algún elemento de alto voltaje? ¿Qué vamos a reconocer ahí? Aquí podemos tener el tarro de expansión del lanzaguas, del lanzavidrios, ¿cierto? Podríamos tener, a ver, quién está por aquí en el chat, el cable de naranja, a ver, por aquí, ¿cierto? Pero un cortiquito, ¿cierto? Mira, aquí un pedacito, ¿ves? Este es naranja, esto es rojo, ¿listo? Ya digo porque es rojo ahí, ¿bien? Unas líneas en medio, ok, listo. Resulta que, ¿qué pasa? Si te das cuenta, este cable entra acá, como a ese tarrito metálico, eso es un calefactor que se usa para, o le dicen sí, es básicamente calefactor, se usa para calentar líquido refrigerante, obviamente el vehículo tiene líquido refrigerante, para calentar líquido refrigerante cuando yo obviamente necesito pedir aire caliente en la cabina. Entonces, como no tengo, recuerden que en la calefacción de un vehículo aire caliente se extrae del líquido refrigerante del motor de combustión interna.
tanto en un vehículo combustión interna normal como un vehículo híbrido. Pero como en el caso del eléctrico no tenemos un motor de combustión interna. Vamos a mirar acá. Aquí también tenemos una bomba para frenos. Listo, mira. Tenemos una bomba, un depósito, y por aquí también tenemos obviamente lo que sería un servo, ¿no? Un booster. Bien. Aquí tenemos obviamente un booster. ¿Qué más podemos tener acá? Tendríamos, eso sería el cable positivo de la batería. Eso trae una batería dos vueltas adelante. Una caja de fusibles. Esto es rojo, mira. Esto es un anaranjado rojo. Aquí estará montado el positivo de la batería de este vehículo. Vemos los elementos, obviamente, de chasis. Aquí, obviamente, ustedes pueden ver en esta parte de acá lo que será el módulo ABS, sistema antibloqueo de ruedas. Tiene su ABS, está en la parte frontal. Aquí tenemos unas mangueras que ustedes, como tal, se dan cuenta. Estas mangueras hacen parte del sistema de aire acondicionado. Por aquí fluye el gas refrigerante, el cual se encarga, por ejemplo, en este vehículo, la batería de tracción que está debajo del vehículo se refrigera obviamente por medio de un panel del sistema de aire acondicionado. Pues aquí adelante tenemos un condensador, ¿cierto? En el cual obviamente llega el gas refrigerante, hay un intercambio térmico y pues obviamente de esa forma, como tal, baja la temperatura y nuevamente va para la parte de atrás. ¿Qué más podemos tener en cuenta acá? Aquí tenemos obviamente el motor de limpiabrisas, cable de sistema de baja, pero si ustedes se dan cuenta, aunque es un vehículo eléctrico, por ejemplo, vemos aquí tengo un sistema de suspensión, es decir, que este vehículo, su eje de tracción no va adelante. O sea, este BMW 3, si digamos, miráramos un Tesla o miráramos un Taycan, pues básicamente su eje de tracción no está adelante. Bien. Y por ende, pues tampoco vemos elementos de alto voltaje pues, en la parte frontal. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Bueno, vamos aquí a alejar. Nos vamos por este lado, a esta imagen de acá. Un segundo, aquí le volvemos. Qué pena. A ver, por este lado de acá. A ver, tomando el pelo el mouse. ¿Quién está por aquí en el chat? Listo, muy bien. A ver, aquí le vamos a acercar. Vemos esta parte de acá, entonces tenemos el vehículo. Ustedes se pueden dar cuenta, tiene un freno de disco, ¿cierto? Tiene un amortiguador normal. ¿Quién de ustedes se acuerda o tiene alguna noción de cómo se llama el sistema de suspensión? ¿Quién de pronto por ahí se acuerda? Sistema de suspensión, ¿cómo se llama? Porque el hecho que yo soy técnico de híbridos no es que yo no voy a saber nada de como tal de la anatomía del vehículo. Un técnico de vehículo híbrido tiene que entender todos los componentes del sistema. Es más, hasta tiene que tener en cuenta muy bien el sabor, es un sistema McPherson, porque tiene un amortiguador, ¿cierto? Que obviamente es parte de la suspensión, tiene internamente la espiral como tal acoplado, y por debajo tiene obviamente un vaso oscilante, una tijera inferior. Es importante que entendamos eso, ¿por qué? Porque eh, si vamos a manipular un vehículo, estos también tienen sistemas de frenado, suspensión, sistema de baja, luces, sistema de climatización, ¿cierto? Y en dado caso, pues, si nos ponen obviamente un vehículo convencional, pues obviamente vamos a ser técnicos integrales o ingenieros integrales en la manipulación o podemos entender cómo funciona. ¿Listo? Vemos que tiene obviamente dos puertas, aparentemente tiene dos puertas. Bueno, puedes tener más personas adelante, atrás puedes tener un eje rígido, vamos a mirarlo. ¿Ves? O sea, digamos que, ojo, por aquí atrás tienes, miren lo siguiente, vamos a analizar las cosas y como les digo, uno debe obviamente ser muy analítico y educar el ojo. Si hace que adelante no tengo ejes, entonces atrás no tengo como tal, adelante no tengo un eje de tracción, tengo solamente dirección y frenado, suspensión. Por ende, mi vehículo tendría tracción trasera. Ahora, vamos a tener en cuenta, atrás obviamente estaría el eje de tracción eléctrico, que hay un sistema de frenado, y obviamente vamos a ver qué sistema de suspensión puede tener, porque debemos convivir, ¿cierto? Pues obviamente con el sistema de tracción. O sea, muy seguramente atrás no va a ser un eje rígido, ¿cierto? No va a ser un eje rígido atrás. Puede que sea un sistema independiente que se llama multilink. Cuando hablamos de multilink es que tiene varios brazos, tiene varios brazos de suspensión. O sea, no es un McPherson, sino tiene varios brazos, ¿cierto? Con la finalidad de dejar un espacio en la parte central para el eje de tracción. Aquí seguimos avanzando. Entonces aquí tenemos obviamente su espejo, obviamente tenemos aquí sus elementos, sus dos puertas. Subimos por acá. Aquí tenemos el vehículo, sus puertas como tal abren de manera interna, bueno, o externa, más bien.
Bueno, ya ahorita te muestro un ejemplo de esa suspensión adaptativa, que es lo que se llama, por ejemplo, te puedo hablar de un sistema que se llama PDK, que se llama Porsche, no, qué pena, PSM se llama Porsche, suspensión adaptativa, ¿listo? Y ahorita te busco una diapositiva de eso. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa, Miguel? En el caso de la suspensión adaptativa por aire, en vez de tener una espiral, o sea, tener un resorte, tienes obviamente un fuelle, el cual obviamente por aire se va inflando, se va desinflando, para que actúe como una espiral, porque es que un sistema de amortiguación, y esto valga la redundancia, el amortiguador no sé qué hace, no es como el que amortigua. Quien hace la amortiguación es la espiral, ¿cierto? Y lo que hace el amortiguador es absorber obviamente esa oscilación. Básicamente un amortiguador sería un absorbedor o sería lo que se llama un apagador. Entonces, en el caso de la suspensión adaptativa, ese fuelle de aire es el que nos pasa la espiral, ¿cierto? Y por ende, pues digamos que ese amortiguador que tendría el mecánico, obviamente se convierte como si fuera en un émbolo de aire. Listo. Entonces, tenemos obviamente aquí nuestras puertas que abren, ¿cierto? Hacia afuera. No tenemos el paral central, digamos, que es el paral. Estas partes de acá estructurales se llamará pilar A, derecho. El que va acá a la viga será pilar B y esta será el pilar C. ¿Listo? En este caso, cuando el vehículo obviamente está cerrado, las puertas se convierten obviamente en el pilar B, en el tema estructural. Bueno, a ver, míralo como, es que mira qué es lo que pasa con el amortiguador. Tú coges un resorte y él tiene una constante que se llama deformación, ¿listo? Entonces, cuando digamos cuando un vehículo está mal de amortiguadores, tú vas andando y el carro como que comienza a tambalearse, ¿cierto? Se llama navegar. Entonces, lo que hace el amortiguador es cuando, digamos, tiene como tal una recuperación o una absorción o una contracción en la espiral, él lo que hace es, cuando se va nuevamente a estirar la espiral, como sostenerla con la finalidad de que no siga oxidando. Entonces, podría ser un antiresorte, sí, básicamente yo le digo un apagador. ¿Listo? Bueno, el pilar 3, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Este vehículo tú no tienes, tú tienes tres cosas. Tienes aluminio, acero y tienes fibra de carbono. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, si yo abro el vehículo, pues obviamente tú vas a encontrar, te vas a dar cuenta de que esta pared, ¿cierto? Esta pared, o esta puerta, pues tiene obviamente pues una estructura importante, ¿cierto? Y eso obviamente que es lo que estuvo buscando BMW. Ponte tú a pensar, si te das cuenta, este vehículo tiene baúl, aunque pareciera un hatchback, ¿cierto? Tiene baúl, tiene cuatro pasajeros. Entonces, si tú tienes aquí un paral montado acá, ¿cierto? Cuando tú te vas a montar en la parte de atrás, será muy incómodo subirse. Y eso fue lo que tuvo en cuenta el diseñador. Si se dan cuenta, la puerta, digamos, la puerta delantera es más larga, ¿cierto? Que esta de atrás que se llama auxiliar. ¿Ves? Entonces tú te abres aquí la puerta para que tú subas cómodamente, pero si tú te vas a subir a la parte de atrás, pensemos en el bocho, el escarabajo, ¿cierto? Aquí decimos escarabajo, ustedes dicen el bocho, ¿cierto? El taxi, el escarabajo. ¿Sí me hago entender? El bocho. Si no estoy mal en México, es un taxi, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese bocho? Tú te vas a subir, estar en la puerta derecha y te toca a ti encorvarte para poderte meter, porque no hay bocho con cuatro puertas, ¿o sí? ¿Listo? Entonces pensamos que ese bocho, ¿cierto? Ese bocho pudiera tener esa parte de atrás, la pudiera tener abatible, como es este. Sea más fácil entrar, ¿cierto? Entonces, básicamente el diseñador tuvo en cuenta eso. Listo, va a colocar una puerta cómoda, pero que si alguien va a pasar atrás, pues para que muy seguramente el diseñador de este vehículo anduvo en bocho en Alemania, ¿cierto? Y pensó, digo, no, mira, yo voy a hacerle algo para que sea más fácil entrar el carro. Y créame que es mucho más cómodo entrar con las puertas abiertas. ¿Listo? Mucho más espacioso. Bien. Ahora, si vamos y miramos acá, aquí en ese caso desmontamos el Millaret, es un vehículo accidentado, tuvo un impacto, bueno, digamos que ese impacto fue combinado, se pararon todos los airbags, listo, se desmontó el Millaret, por el que pasa, cuando obviamente se disparan las bolsas frontales, el Millaret se rompe, hay que cambiarlo. Entonces, ese es un problema, la verdad. Antes, por ejemplo, en el módulo, o sea, la tapita, no, ópticas se te montan, se dispara un airbag, te toca cambiar el billar completo, ¿listo? Y pues básicamente aquí está desmontado porque se hizo para un trabajo de investigación, para ver un tema de procedimientos temparios, ¿cierto? Para poder ver un tema de materiales que se hizo, como también se bajaron sillas. Bien, pero vamos a cuenta de aquí, si yo mirara acá esta puerta, aparentemente pareciera que no tiene movilidad, que es inamovible, ¿cierto?
y por ese motivo, pues obviamente tendría un pilar B, pero si nos damos cuenta, pues tiene un mecanismo de apertura. Aquí literalmente tiene como una chapilla, que obviamente tú la mueves y como tal es un mecanismo para poder sacar la puerta hacia la parte de afuera. ¿Listo? Entonces eso como tal sería una parte, digamos, externa del vehículo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? En estos vehículos, en este vehículo, hay algo muy importante. Bueno, muy seguramente con los alemanes no se más serrano. O sea, es que mira, yo creo que en la parte automotriz tenemos cabida en muchas profesiones. Y el tema de diseño y sobre todo el tema de combinación de materiales es fundamental. O sea, eso es un tema que obviamente va a dar mucho y sigue dando mucho obviamente para trabajar. Así tú tengas diseño asistido por computador, obviamente tú tengas lo que es el tema de diseño asistido por 3D, siempre la imaginación del ser humano pues obviamente va a ser necesaria para poder aplicarlo. ¿Eh? Entonces, tengámoslo en cuenta, por favor. Vamos a cerrar acá. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta de este vehículo? Detrás del guardabarro delantero izquierdo, detrás del guardabarro delantero izquierdo, vamos a encontrar que, o lo que se llamaría aquí el paso de rueda, aquí tenemos el guardabarro, aquí se llamaría el paso de rueda, ese es el paso de rueda, o sea, como el protector de salpicaduras. Detrás de este elemento vamos a encontrar, y es algo curioso en este carro, se los comparto, viene montado un módulo, se llama el módulo EDME. DME en alemán, o sea, no sé pronunciar en alemán, pero lo que ustedes dicen un DME en alemán es un módulo de control de motor, ¿listo? O sea, por ejemplo, la EQ o el SM en BMW, en Audi, en Mercedes-Benz, se va a llamar DME, pero cuando tenemos la E, es la EQ de control eléctrico, ¿cierto? Es como si fuera una EQ de control híbrido, ¿cierto? La que se encarga de manejar el sistema de alto voltaje. Entonces, tenemos cuenta que está ubicada detrás del guardabarro delantero izquierdo, ¿listo? Está montada obviamente sobre la estructura de la punta de chasis, ¿cierto? Aquí obviamente podemos verla. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? A la hora obviamente de un impacto, se llama EDME, ¿listo? I3, vamos a ver, vamos para allá. Espérate, Luis Alberto, vamos a ver para dónde coge este W3. Vamos, estamos conociéndolo, ¿no? Oh, porque eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? Hasta ahora vamos en el guardador delantero izquierdo, viéndolo por ahí, ¿cierto? Viéndolo por ahí. Entonces, se llama en cuenta. Se llama EDME. Este es el módulo de control eléctrico. ¿Viendo? ¿Listo? ¿Y qué sería? A ver, ¿qué función tiene este módulo? Él se encarga de hacer que, ese módulo se encarga de hacer que funcione la parte de alto voltaje. ¿Listo? Recuerden que el alto voltaje se maneja por bajo voltaje. Aquí tengo una pregunta de Gio Pina, dice, ¿las mediciones de módulos es igual que en un auto normal? Igual, tú tienes 12 voltios, tienes tierras, tienes red CAN bus, o sea, tienes una red de unos protocolos de comunicación, va a tener voltajes de referencia exactamente igual. Lo que pasa es que este módulo se encarga obviamente de, a partir obviamente de las señales, ¿qué es lo que pasa? Tengan en cuenta lo siguiente. ¿Por qué motivo este módulo? Pues obviamente no me lo dijo el fabricante porque los alemanes son muy cerrados. Pero ¿qué es lo que hace que en un vehículo eléctrico, ¿cierto? O en un vehículo híbrido, eh, el vehículo pueda arrancar? O sea, tiene que estar en modo real, ¿cierto? Modo real. Pero yo, ¿qué acción tengo que hacer internamente en el carro para que el vehículo se pueda mover? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me recuerda? Aparte de eso, no, aparte de eso, o sea, para el carro ponga en modo real, piso el freno. Pero si yo voy a hacer que el vehículo arranque, ¿yo qué debo hacer? El vehículo, ¿qué necesita que yo haga para que pueda arrancar? Ponerlo en drive, oprimirle el botón. ¿Qué más? No pisa frenar el acelerador, pisar el acelerador, ¿cierto? Yo lo puedo poner en drive, pero si yo no piso el acelerador, el carro no va a arrancar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mi concepto, ¿cierto? Para mi concepto, este módulo está montado en la parte delantera por la cercanía que tendría, ¿cierto? Por la reducción, digamos, de cableado entre este computador y el pedal del acelerador.
porque aquí el pedal de acelerador es fundamental para que el vehículo pueda arrancar. Recuerden que obviamente en señales, cuando hablamos del tema de señales, hay algo que se llama, Alejandra, ponle, dame un segundo de responder esa pregunta. Miren lo siguiente, cuando tú miras señales, hay algo que se llama la latencia. Entonces, por ejemplo, ¿la latencia cuál es? Es el tiempo que se demora en que se dé una acción y tengamos un resultado. Entonces, por ejemplo, podemos ver que cuando estamos en una transmisión por medio de Zoom, si llega la imagen demorada y el audio primero, hay una baja latencia, ¿cierto? Por ejemplo, un helicóptero, ¿cómo funciona? Un helicóptero, yo hablaba con, alguna vez que hablé con un par de pilotos, uno de la Marina, o la, que se llama la Armada Nacional, y otro de la Fuerza Aérea, y ellos me decían que cuando van piloteando, ellos tienen que pensar si el helicóptero, ¿cierto?, tiene una falla, ellos dónde van a caer. O sea, técnicamente me dijo uno, mira, yo tengo que ir volando y yo tengo que, si tengo una emergencia, ya irme dando dónde voy a caer, ¿cierto? O sea, es como si fuera una mentalidad siniestra, ¿sí me entiendes? Y el otro me decía que la aeronave que él manejaba, y él tenía que tener en cuenta, igual, si en caso de una avería, dónde va, hacia dónde va a tomar, pero tiene que tener en cuenta que la acción que él hace tiene un retraso. O sea, él hace un movimiento de los controles y tiene un retraso de medio segundo, un segundo es demasiado tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces tú tienes obviamente que anticiparte a eso, el tema de latencia. Entonces lo mismo pasa en electricidad. Si yo tengo un módulo adelante y tengo un sistema de control atrás, esa distancia, ese cableado, ¿cierto? Esa distancia que tengo en el vehículo va a afectar como tal la latencia, ¿cierto? O la inmediatez de una señal de control. Entonces muy seguramente ese módulo EDME, ahora yo lo colocaré dentro del carro, pero pues BMW lo coloco ahí. ¿Listo? Una de sus funciones obviamente tomar las señales de activación para poder mover el vehículo. Voy aquí a mirar una pregunta que tenemos aquí, a un segundo acá. Bueno, aquí me dice David, ¿a qué se refiere con que el alto voltaje se maneja con bajo voltaje? Claro, recuerda que yo les había mostrado, cuando si de pronto no estoy en la clase, no te recuerdo, la batería de alto voltaje, el inversor que digamos trabaja en motor eléctrico, para que él pueda trabajar, tiene unos módulos, ¿cierto? Unas computadoras que dependen de estar alimentados por sistemas de 12 voltios. Entonces, por esos motivos que te digo que el alto voltaje se maneja por bajo voltaje. Cuando tú estás en el taller, esa es una fase de desactivación, modo seguridad, ¿cierto? Tú apagas el botón de encendido del vehículo, desconectas la batería de 12 voltios, ¿cierto? Porque estás instalando sistemas de control. Y por último, quitas un elemento de la batería. ¿Ves? La acción número uno y número dos, que se las compartí en la hoja de respuesta Toyota, corresponde a cortar los 12 voltios, ¿cierto? Por ese motivo, el alto voltaje se maneja con bajo voltaje, para responderle a David, a otros compañeros. En el caso de Alejandra, me decía, los de 12 voltios de batería chica maneja la batería de alto voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la batería de bajo voltaje, cuando el vehículo está apagado, y hagamos un paralelo entre un vehículo de gasolina convencional y un vehículo híbrido eléctrico. Cuando yo apago mi vehículo normalito de gasolina, pues obviamente enciendo algo en el carro, coloco las luces, coloco el radio para escuchar la música. En ese momento la energía que está haciendo que funcione el radio y las luces viene de la batería de 12 voltios. ¿Listo? Cuando yo voy a encender el vehículo convencional, entonces se toma energía de la batería que irá para el motor de arranque y en este momento el motor de arranque hace girar el motor de gasolina, ¿cierto? El motor comienza a girar y a su vez por medio de una correa el alternador, que es un generador de corriente, comienza a cargar la batería de 12 voltios y comienza a darme energía para el vehículo. ¿Listo? Pero igual, si yo apago el carro, pues como el alternador sigue girando, deja de generar voltaje, queda la batería trabajando. En el caso del vehículo híbrido, ¿cómo funciona? Cuando el vehículo está apagado, y yo obviamente coloco modo ready, aunque el vehículo no suene, ¿cierto? Aquí no tengo, digamos, un motor que encienda inmediatamente para cargar mi batería. Entonces, de la batería de alto voltaje se toma energía que va al inversor, de allí va a un sistema que se llama un conversor de CDC. Entonces toma voltaje de alto voltaje y lo reduce a 14 voltios para cargar la batería de 12 voltios. ¿Ves? Entonces, para mantenerla cargada, como si fuera un alternador, pero de estado sólido. O sea, no está moviendo nada. Entonces, cuando yo tengo el vehículo funcionando y yo apago el vehículo, estoy cortando los 12 voltios a los módulos de control al sistema de alto voltaje. Entonces, por ese motivo, cuando apago el vehículo, cuando hago una fase de intervención, en servicio, en taller, en rescate, en reparación,
siempre debo cortar el sistema de 12 voltios para que el alto voltaje deje de funcionar. Alejandra, ¿me dice explicar? ¿Con un compañero? Y estoy también confundido. ¿Me confirman? A ver, muy bien, listo, perfecto. Ok, con gusto, David, listo, ok, muy bien. No es que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en este carro, no es lo mismo un impacto en la parte delantera izquierda que en la parte derecha. Ahora, eh, puede haber cierto grado como de doble moral del fabricante, porque yo para qué coloco un módulo de guardabarro en la parte delantera. Ahora, generalmente en los estudios de seguridad, si nos damos cuenta de los accidentes, pues siempre el lado que menos se tiende a afectar es el lado del conductor, ¿no? Pero depende del sentido de la vía. Entonces, pues, ahora, ¿qué puede pasar acá? Pues si se me llega a mí a romper este modulito que está acá, ¿cierto? Este protector de rueda y entra tierra, pues ese cuento se puede llenar de humedad, ¿cierto? Y puedo tener una falla intermitente. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta una determinada condición. Miren esta imagen de acá, voy aquí a ampliarla. Acá esta imagen, miren lo que me está haciendo. Está el guardabarro, su amortiguador y dice que está en la parte de aquí atrás. Obviamente está más pegado al chasis que obviamente al lata de guardabarro. Bueno, y esos son guardabarros, son en polímeros, son casi que plástico, elástico. Pero pues digamos que están en una parte donde si va a ser un cruce, ¿cierto? Te paras un stop, tienes un golpe lateral, pues obviamente vas a tener problemas. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, obviamente esto en un BMW i3. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, sigamos avanzando. Yo siempre les insisto mucho porque pues en mis clases yo trabajo desde varios, digamos, frentes de enseñanza. Uno, pues obviamente la parte técnica. Miguel, yo lo colocaré en la parte interna, una parte que da protección. O sea, para mí, o sea, y así como tengo un módulo de airbag que está dentro del carro, pues también voy a colocar ese módulo de M en la parte interna, porque es por eso si tengo internamente en el carro. Entonces, pues yo creo que ahí sí, ahí es un tema, digamos, o sea, ahí sí ese aspecto el fabricante o el diseñador, pues como que maquiavélicamente lo puso ahí, mi concepto, ¿ves? Porque pues no le veo otro. Igual también donde, ¿sabes dónde veo ese fenómeno? Por ejemplo, Flores escape híbrida, aquí es ensamblada en México, en la EQ, sistema de inyección, va en la parte delantera izquierda, adelante guardabarro. ¿Quiénes de ustedes bueno, ustedes conocen la Dodge Journey, ¿sí la conocen? ¿Alguno de ustedes ha cambiado la batería de esa camioneta? Bueno, haz de cuenta que donde va, Alexandro, haz de cuenta que donde va la batería de las dos Journey, va la computadora de inyección de una Ford Escape híbrida. Entonces, no sé si tengo una fotico donde está esa batería. Hay que bajar la rueda, hay que correr aquí el paso de rueda porque la batería de ese carro va montada en esa parte de acá. La verdad que es chistoso a veces cambiar una batería de esas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Este esquemita que nos deja ver los diferentes, todo lo que es anaranjado, es como un esquema de la probable ubicación de elementos de alto voltaje. De acuerdo a lo que ustedes ven, hacia qué lado hay más componentes de alto voltaje que en otro. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, chat acá, ¿qué pasa con el chat? Hacia atrás, ¿cierto? Muy bien, porque recuerden que es un vehículo tracción trasera. Listo, pero ¿qué pasa con la parte lateral? Con los lados, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde más tengo elementos de alto voltaje? ¿Izquierda o derecha? Derecha, ¿cierto? Entonces pónganle cuidado. Esto es un cableado de alto voltaje que viene de la parte de atrás, ¿cierto? Y va aquí hacia adelante, hacia el calefactor, básicamente. ¿Listo? Entonces, digamos, ahora, estos cables, pues, ¿qué es lo que pasa con esto? A mí, ¿qué es lo que no me gusta de estos sistemas? Que, por ejemplo, si y ustedes dirán, bueno, el profesor es muy siniestro, no, yo también trabajo en temas de rescate. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una persona en un accidente que está atrapada, es lo que se llama atrapamiento físico o atrapamiento mecánico.
y de acuerdo al nivel, digamos, como de que quede formado el carro y que obviamente la persona prensada, se catalogan en el atrapamiento mecánico uno y el atrapamiento mecánico 2. Cuando estamos en un nivel 2, cuando obviamente como se ha formado la carrocería, tú tienes que usar herramientas que se llaman mandíbula de la vida o rack, ¿cierto? O básicamente se llaman elementos de corte. Entonces tú tienes que usar elementos para cortar piezas estructurales, ya para poder cortar la puerta, ¿cierto? Corto la puerta, quito la chapa y retiro como tal la puerta para poder obviamente, de eso se llama desescarcelar a una persona. Obviamente previamente darle la atención médica. ¿Qué no me gusta de este sistema? Que, por ejemplo, si yo tengo que hacer un corte por la parte derecha, ¿cierto? Sin embargo, miren que aquí los cableados no están tan pegados al estribo, ¿cierto? Que se da de acá. Pero en dado caso, si tengo que hacer un corte, esos cableados van por la parte baja del vehículo. Entonces, yo no puedo hacer un corte en el piso, que muy pocas veces se dan cortes en el piso en rescate, muy pocas veces. O sea, tiene que estar una persona completamente atrapada, o sea, pues, un atrapamiento, incluso ya sin vida, digamos, por el compactamiento del sistema. Pero, pues, si digamos yo que aquí como tal podría hacer las maniobras para poder liberar la puerta, sacar a una persona en la parte derecha, pero si tuviera que hacer un corte, poco, digamos, hacia la parte interna del piso, me toparía aquí con un cable de alto voltaje. ¿Listo? Eso es lo que no me gusta en esos sistemas. ¿Ves? Igual, para eso se hacen estas guías. Entonces, estas guías las tienen los equipos de bomberos. Si no las tienen, pues obviamente es importante que ellos puedan acceder a eso porque muchas veces las marcas son muy cerradas. Por ese motivo yo hago lo del tema del QR. Entonces yo bajo la información, yo la edito, le pongo otras imágenes y obviamente pues se las envío a algunas estaciones de bomberos que tengo amigos, que hemos trabajado en rescates, que hemos hecho cosas, y a grupos, digamos, de tema rescate, porque me gusta que independientemente yo invierta un tiempo, porque me dedico un tiempo a buscar información, hacer la edición, y pues obviamente eso para mí no tiene ningún tipo de reintegro. Lo que me interesa es que en caso de una emergencia, nunca algún miembro de un equipo de respuesta a emergencias pues tenga un accidente y que esto facilite obviamente el rescate de una persona. Cuando hablamos de rescate, y eso se maneja a nivel internacional, ustedes de pronto lo pueden verificar con su cuerpo de bomberos de sus localidades, hablamos de la hora dorada, y es la hora que transcurre entre, digamos, la ocurrencia de un accidente donde hay una persona obviamente con una lesión y que esta persona obviamente pueda llegar con vida a un centro hospitalario, pues obviamente para poder dar un tratamiento importante. Esa primera hora es la que se da dentro de la fase del accidente y la fase de tener asistencia médica. Cuando tú llegas a un accidente donde hay un vehículo de estos, lo primero que te va a dar es miedo si tú no lo conoces. ¿Ves? Ahora, en el ámbito de rescate se hablan de que mientras que no se puede lo contrario, todos los vehículos son eléctricos. Entonces, eso es como si dijéramos en un juicio que mientras que no se mueve, no se demuestra lo contrario, todos son culpables, ¿cierto? Entonces, es un tema que, pues, digamos, hace que como tal el técnico de emergencia llegue muy prevenido y es muy importante, pues, que ellos también conozcan la fase de identificación. Por eso yo enseño la fase de identificación a ustedes y eventualmente ustedes tienen la posibilidad de replicarlo, lo pueden hacer. ¿Listo? Así como ustedes lo han aprendido, créanme que uno a veces piensa que las personas saben todo y no es así. Yo, como les digo, conozco técnicos de rescate, oficiales de entrenamiento muy buenos aquí en mi país, los cuales les he enseñado esto y no tienen la más mínima idea de cómo opera esto y de punto de las utilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no te queda el tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces crees que lo sabes todo y todo el tiempo estamos aprendiendo. Demos cuenta que lo que estamos haciendo, casi las 9, 10 de la noche y estamos solamente aprendiendo, porque yo también cuando enseño aprendo. ¿Bien? Cuando ustedes quieren aprender más, enseñen. Porque cuando usted es una persona no les entiende, usted tiene que buscar la forma de hacerse entender de una manera sencilla. Mi lema es, las cosas complicadas son el conjunto de varias cosas sencillas. Si ustedes ven acá esto, esa sopa acá de colores, que complique, pero como ustedes vayan entendiendo cada sistema qué elemento tiene, va a ser más fácil. Y cuando ustedes conocen algo, obviamente van a tener menos riesgos y van a ser menos peligrosos. Bien, porque si yo mando un técnico que no tiene la más mínima idea que es el color anaranjado, y por cierto, el anaranjado que me indica, ¿quién me recuerda eso?
Cuando veo un cable con anaranjado, ¿qué indica eso? ¿Quién me recuerda? A mí se me olvidó. Ok, alto voltaje, muy bien. Listo. Alto voltaje, exacto. Rompan el chat con alto voltaje. Que si eso nunca se les olvide que todo lo que pasa más de 60 voltios de corriente continua y 30 voltios de corriente alterna es alto voltaje y va por un conductor de color anaranjado. Muy bien, muy bien. Eso se rompió el chat. Se va a caer la señal. Muy bien. Charit, no, pues aquí estamos. Créeme que eh, a veces enseñar no es fácil, pues tampoco es difícil, ¿listo? Pero aquí estamos para aprender. Yo no me las sé todas y obviamente pues me toca capacitarme, leer mucho. Y hay otra cosa importante. eh, También soy de los que le meto la mano, o sea, es como cuando tú vas, no, Miguel, ponle cuidado, 60 voltios de corriente continua y 30 voltios de corriente alterna. ¿Listo? Vamos a trabajarlos en HV. 60 voltios de corriente continua y 30 voltios de corriente alterna. Es como cuando el cocinero, ustedes ven un cocinero, yo no sé cocinar, yo soy malo cocinando, soy malísimo. ¿Listo? Malísimo. O sea, malo. Muy bien, así es. Pero ustedes se dan cuenta, cuando nuestras mamás cocinan, nuestras esposas cocinan, que lo hacen muy bien, ellas, para que nos quede bien la comida, pues con las manos, ¿cierto? Igual, en la mecánica, en la electricidad, en el tema de esto, hay que meter las manos a las cosas. Lo que tú aprendes, lo tienes que entender y aplicarlo, ¿ves? Para, obviamente, que sea un entendimiento, un aprendizaje completo. Uno no se puede formar solamente a través de una videollamada o a través de solamente una sesión. También tiene que buscar la forma de poder practicar para poner en práctica esos procedimientos. Exactamente, Miguel. ¿Listo? 30 voltios de corriente alterna. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces decía, esto que ustedes ven acá es la ubicación de la batería de alto voltaje. Entonces, vemos una vista superior, ¿cierto? Y vemos una vista lateral. En este momento, ¿ustedes qué les deja ver eso? Que la batería está en el piso, está dentro del carro, está atrás, está adelante. Uy, algún día, algún día estamos lejos, pero de corazón estoy allá y bueno, tiene sesiones, ¿listo? Además estamos trabajando 3 veces por semana, entonces ya somos casi de la familia, ¿no? Cuál es el plato popular en Monterrey? ¿Quién me acuerda? Quién me enseña eso? Carne asada, listo, ¿y qué más? Cabrito, carne asada, bueno, igual, aquí, cabrito, listo, muy bien, perfecto, ah, bueno. Toca, aquí también hacemos el cabrito y hay lo que se llama la pepitoria, que es un arroz que tú lo haces con el hígado del cabro y bueno, unos temas ahí. Hacemos una carnita, bueno, listo, ya, ok, ya. Párenla, parémosla ya, muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Pone cuidado. ¿Qué están viendo acá? ¿La batería dónde va? ¿Va en la parte baja o en la parte interna del vehículo? ¿Ustedes qué ven acá? ¿Habrá valores nominales de corriente para HC? A ver, Miguel. Recuérdate que hablamos de, igual, hablamos de que lo máximo que obviamente tú puedes obviamente soportar son 30 miliamperios corriente, ¿cierto? Con 30 miliamperios, ¿listo? Ponle cuidado, la pregunta mía es, 30 miliamperios, ¿listo? Ok, entonces ponle cuidado, ustedes con esta hojita, con este diagrama, viéndolo, dicen, ah, bueno, ese es un vehículo de alto voltaje, ¿cierto? Podemos tener alto voltaje. Ustedes están dando cuenta que tiene una batería que ocupa gran espacio del vehículo. Entonces ustedes dirán, bueno, este vehículo puede ser un vehículo completamente eléctrico o podría también clasificar dentro de un híbrido enchufable. ¿Listo? Pero no va a ser un híbrido puro porque la batería de un vehículo híbrido puro va a ser más pequeño, va a ocupar un área diferente, más pequeña, ¿cierto? Y muy seguramente va a mostrar, me va obviamente aquí a diagramar lo que sería el tanque de combustible. ¿Bien? Entonces ya sabemos que es un vehículo eléctrico que tiene su batería en la parte central y seguramente en la parte baja del piso. Igual como sería un Tesla, como sería un Nissan Leaf, como sería obviamente eh, un Kia Soul eléctrico, ¿bien? Como sería un BYD, un BYD, ¿bien? Entonces obviamente aquí tenemos eso. Ahora, ya sabemos, tracción trasera, pero esto que ustedes ven aquí, ¿qué sería? Mira, ¿esto qué sería? ¿Esto amarillo qué es? ¿Esto amarillo qué sería?
¿Qué se le ocurre? La batería de 12 voltios. ¿Listo? La batería de 12 voltios. La pila de 12 voltios. Bueno, batería de 12 voltios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, demos cuenta. Aquí nos muestra la batería, ¿cierto? Nos muestra la ubicación promediada, ¿cierto? Esquemática de elementos de alto voltaje. O sea, que yo digo, ah, bueno, entonces tengo más elementos de voltaje atrás que adelante. Hay más componentes de cableado a la parte izquierda, ¿cierto? Eso que ustedes ven acá, voy a ampliarlo acá. Este diagramita, este amarillito. ¿Ustedes qué creen que significa ese diagrama? ¿Qué se les ocurre? Eso que está en el centro de esa batería que viene siendo. ¿Qué puede hacer? A ver, fusible, relés, service plug, convertidor, convertidor, convertidor. Bueno, pónganle cuidado. Como esta hoja está desarrollada para respuesta a emergencias, claro, es un módulo de control, pero este es el computador del airbag. ¿Listo? El computador del airbag, o se llama también módulo SRS. ¿Listo? Service plug no es porque póngale cuidado a lo siguiente. El objetivo del Service Plug es que yo pueda desconectar la batería para obviamente desactivarla en caso de emergencia o servicio. Pero miren cuál es el problemilla acá, es que la batería va por debajo del carro. Entonces me tocará a mí gatear el carro, si esto, meter un gato allá, el carro allá volcado, la persona allá adentro ya atrapada, y yo llego a hacer la fase de estricación vehicular y me toca desactivar la batería. No, entonces el fabricante coloca un Service Connector, pero indirecto. Ese Service Connector está montado en la parte frontal izquierda. El simbolito es este que está acá. Entonces ustedes vean ese simbolito, en un diagrama va a ser el Service Connector, que más tarde, bueno, si no alcanzamos hoy, se los alcanzo obviamente a mostrar en la siguiente clase, para que obviamente entendamos, bueno, cómo funciona esto. Entonces, yo les había mostrado, ustedes me recuerdan si descargaron, si vieron la hoja de respuesta a emergencias de Toyota, ¿cierto? Que vimos hace como la semana antepasada. ¿Si la vieron? ¿Si la bajaron? ¿Me confirman? Yo les puse una imagencita para que bajaran un QR, para que lo descargaran. ¿Ustedes la descargaron? Creo que sí. Díganme, ¿cuántos no la han descargado? Y nuevamente, bueno, dame un segundo. Entonces vamos a hacer una cosa. Espérenme, la ubico. Voy a ubicarla. Vamos a parar aquí un momentito. Voy a ubicar esa para que ustedes la puedan descargar. Entonces, denme un segundo. Estoy dejando obviamente de compartir porque me parece, bueno, no se preocupen, tranquilo, para eso estamos. Yo entiendo que yo sí, ya se las coloco para que la podamos ver. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, por favor. Voy a buscarla en mi archivo para que ustedes la puedan revisar. Me toman la fotico, descargan ese material, es un QR que yo diseñé para eso. Espérame, apoyo presentaciones, está en Toyota. Vamos a buscar aquí mi QR, Toyota QR, el QRcito del sistema. A ver, así que no hay ningún elemento. Vamos aquí a descargas. Vamos a buscar QR, QR Toyota. Bueno, voy a compartir. ¿Ahí lo están viendo? Entonces ahora, esto no tiene ningún mensaje subliminal, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, no tiene nada raro, ¿no? Tómale una foto, o sea, véanlo con el busca el celular, se van por Lens, le ponen ese QR, ella lo va a, esto lo va a mandar como a una página que es un host que yo conseguí gratuito para subir obviamente mis QRs. Puede que les ponga publicidad, pero ustedes pasan de esa pantalla y él les va a bajar ese archivo. Entonces les va a bajar comúnmente un PDF, que una parte es del PDF original de Toyota y otra parte fue la que yo complementé, ¿cierto? Porque esto fue lo que obviamente le entregué a mis amigos bomberos para que obviamente lo estudien y de pronto a veces pasan por acá y pasan y echan sirena y pito y tomamos tinto, aquí pasa por mi base.
Y bueno, para que ellos realmente lo puedan estudiar y lo puedan entender. Entonces, por favor, tómenlo todo, ahí lo estoy dejando, que lo puedan revisar. A ver, como tengo listos, a ver, uno, dos, vamos a bajarlo 2 minuticos más. A ver, sigan ahí, quiero que todo lo puedan descargar, eso, rompan el chat, que ese material es para que ustedes lo puedan enseñar, lo entiendan, se inspiren también a hacer eso, porque pues nosotros muchas veces no, o sea, uno muchas veces pues tiene que buscar la forma, todo el dinero, y el conocimiento obviamente pues tiene que ser muy, muy evolutivo, ¿listo? A ver, voy a dar 2 minuticos más, a ver, ahí sigan sacándolo. Entonces, ustedes lo abren, ahí les va a mostrar una hoja muy parecida a la que vimos en el caso de, por ejemplo, de BMW, ¿cierto? Y ahí les muestro unas instrucciones, luego ven unas foticos que yo hice ahí unos diagramitas mostrando lo básico, basado en el vehículo que estoy trabajando acá. O sea, tomé ese vehículo, tomé imágenes, las edité, hice los procedimientos, luego por ahí hice tengo también unos videos, porque ahí les cuento eso para dónde va. Eso lo compartí. Casualmente en este momento se está dictando un curso en Venezuela que es para entrenamiento de un grupo de bomberos en una ciudad que se llama Monagas. Eh, Ellos están haciendo un entrenamiento que se llama eh, eh, respuesta a incidentes con incidentes químicos, Hazmat nivel 3. Yo soy técnico nivel 4. Bueno, una cosa loca ahí, pero pues, son cosas chéveres. Entonces, se están entrenando unos bomberos voluntarios en el tema de manejo de emergencias. Por ejemplo, el sábado hubo un incidente allá con gas cloro. El gas cloro obviamente es un manejo importante. Entonces, estaban haciendo el curso y pues obviamente aplicaron técnicas de intervención con cloro. Y pues obviamente yo dicto la parte de intervención en vehículos híbridos. Les creé ese material, ¿por qué? Porque donde están ellos no tienen buen internet. Entonces no tenemos la facilidad y la verdad no tienen el presupuesto. O sea, tienen muchas ganas de aprender y voluntad, pero no tienen los recursos. Y obviamente pues tienen unas herramientas básicas, pero pues lo principal es el conocimiento. Entonces, un instructor de allá, pues obviamente convocó a varias personas, varios conocidos de él en el medio. A mí me contrató para que le ayudara. Yo le dije, no, pues que yo no te voy a cobrar nada, te voy a hacer el material. Esta guía la hice porque allá en Venezuela pues ya están empezando a rodar cuernitos. La idea es que yo considero de corazón que ojalá Venezuela las cosas se mejoren porque nos conviene a todos. A todos nos conviene que Venezuela se mejoren las cosas para que la gente no salga a aventurarse, lo que estamos viendo los migrantes, no, vuelvan a su país, ¿sí me entiende? Porque pues ir a sufrir o a complicar las cosas en otro país, ¿cierto? No está bien. Entonces, esto lo hice, pues, digamos, de camaradería con los equipos de allá. Yo estoy, como digo, dictando la parte, es un curso de 120 horas que se dictan total todos los instructores. Esto lo hice para que ellos me entendieran, ¿cierto? De un lenguaje muy, muy sencillo, muy técnico. Obviamente, luego esto se va a hacer como entrar en una capacitación virtual, pero enfocado al tema ya de temas técnicos, enfocados con el tema de emergencias. Pero pues ese material básicamente lo hice para eso y también aquí para mis amigos bomberos aquí en Colombia, inclusive también en República Dominicana, en México también, en Chile también lo hemos compartido, hasta en Cuba ha llegado esa información, ¿listo? Pero hay que obviamente enseñar, ¿bien? Listo, entonces ponle cuidado, déjame un segundo aquí, le dejo aquí ya de compartir, un segundo por favor acá. Eh, sí, sí, o sea, eso es un tema que lo que pasa es que a veces esta información te permite así hacer operaciones muy rápidas, ¿listo? Pensar muy rápido, tomar decisiones rápidas. Vamos a dejar aquí. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos para acá, vamos para acá. Espérame un segundo, yo quiero ver esta hojita abierta. Si no me la deja abrir, no, que no. Espera un segundito. Tengo el archivo por acá. Voy a compartir acá un momentico. Voy para acá. Es que ustedes la van abriendo. Yo la voy mirando por aquí. Entonces, vamos por aquí. Verificamos por este lado.
Asistencia, esto es asistencia de apoyo, esto es manejo de emergencias, QR, verificada, vamos a hacer este. Sí, aquí, aquí les voy a compartir, un segundo, aquí vamos por aquí, a ver, estamos por acá, pantalla, aquí. Lo que la están viendo ahora, ¿listo? ¿Sí la ven todos? El PDF, listo. Este loguito de acá es solamente un logo que se diseñó para un curso que edité en República Dominicana y pues obviamente este curso pues digamos que este loguito lo diseñé con un decano de ALICEP, es para identificar los miembros que han estado dentro del curso de intervención de vehículos híbridos. Se creó el famoso grupo Time Hybrid, EB, y esto lo portan algunos bomberos que obviamente han estado en el curso, que yo les he editado de manera virtual y han tenido una complementación en cada uno de sus países de manera práctica, enfocado obviamente a la especialidad de manejo de control híbrido. Pues por ese motivo ustedes ven por acá este loguito, yo pues lo coloco, pues básicamente es como si fuera parte de mi firma ahí, digamos, de cómo sería, como se diría por ahí, ¿listo? Pues pone cuidado, este anagrama que lo hemos visto al principio se llama, me está indicando que es un vehículo híbrido, tiene un tanquecito, tiene obviamente un rayito, es un vehículo híbrido, que nos deja ver acá, por ejemplo, si ya que aumento esto acá para que ustedes vean el tema de Toyota, esta fue la imagen del vehículo, un segundo por favor, acá, listo, que vamos por aquí, listo, listo, listo. Esa es la imagen del vehículo. Básicamente ustedes se van a dar cuenta. Aquí tenemos una batería más pequeña, un tanque de combustible un poco más grande. Tenemos un cable, mira, aquí tenemos un cablecito anaranjado. Bueno, el cable va por fuera del vehículo. Va a la parte delantera, entra lo que sería la parte del inversor. Y esto también nuevamente hace parte del sistema de alto voltaje porque es el compresor de aire acondicionado. ¿Listo? Aquí tenemos la batería de 12 voltios y aquí tenemos un sistema de desactivación alternativa. O sea, el principal sistema es apago el carro. Listo, voy para allá, acá apago el carro y desconectaría la batería de 12 voltios. Y luego voy aquí a un elemento que está en la parte de atrás que se llama el Service Connector. Pero ustedes se dan cuenta, en esta batería está montado dentro de la batería del vehículo. ¿Ves? Ahora, aquí la batería va dentro del vehículo, debajo de la banca trasera, ¿cierto? Y el tanque iría por fuera del vehículo, por debajo del carro. ¿Bien? Si lo vemos desde el lado lateral, que vamos a tener en cuenta, mira, aquí vemos que la batería, se ve obviamente que está, ya que está un poquito elevada al piso. Aquí vemos que el tanque, pues, bueno, que se ve aquí como el diagramita, pero pues no es que sobresalga el tanque. Pero nos damos cuenta, pues, que de una manera lateral, ¿cierto? Donde están obviamente montados los elementos de desactivación. ¿Qué más podemos tener en cuenta? El símbolo que está acá, donde está montado el módulo del airbag. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí azulito sería la ubicación de los sistemas de airbag. Es decir, que este vehículo, mira, aquí me está diciendo bolsas de aire. Este vehículo, Toyota Corolla 2022, tiene airbag frontal, airbag de rodilla, ¿cierto? Frontal y de rodilla, y tiene airbag como tal en la silla. Bien, además, también, ¿cierto? Podría tener airbag de cortina, que va a los lados, y tiene obviamente, miren qué pasa con este vehículo. Tiene airbag, ¿cierto? Bueno, no tanto que tenga airbag, los cinturones de la seguridad de la parte de atrás tienen lo que se llama activación pirotécnica, es decir, que el cinturón si, digamos, yo cuando voy en la parte de atrás, recuerden que en algunos vehículos, en algunos países ya es obligatorio que la persona que va atrás lleve colocado el cinturón de seguridad. En caso de un impacto, ese cinturón, en vez de que te dé como el latigazo, ¿cierto? Que es donde te genera una fractura de clavícula o te marca como tal las costillas, él, él como que te suelta a la vez te retiene. O sea, no tenemos como un trinquete ahí. Eso se llama activación proténica. Y tenemos obviamente airbag de cortina en los lados. Eso que ustedes ven verde, ¿cierto? Que obviamente dice que son alta resistencia. ¿Qué significa eso? Que cuando el vehículo se fabrica, en esas partes colocan más material, digamos, de acero, ¿cierto? Bueno, básicamente varias relaciones. Pero lo que vamos a encontrar que esas partes tienen algunos refuerzos. ¿Para qué debemos saber esto? A ver, una máquina, una mandíbula de la vida de corte tiene una capacidad de aplicar una fuerza de 30 toneladas, ¿cierto? De corte. ¿Ves? Pero a veces, si por ejemplo este vehículo tiene este refuerzo, pues a veces realmente es bueno para el equipo de respuesta saber dónde están montados los sistemas de airbag.
porque si yo llego obviamente a romper alguno de ellos, ¿cierto? A cortarlo, pues obviamente pues puedo tener un inconveniente en ese momento. ¿Listo? Pero importante tomarla como hacerlo. Ahora, si se dan cuenta, no tengo nada de alto voltaje atrás, no tengo nada más, no tengo cables que van por la parte periférica del carro, ¿cierto? Van por la parte baja. Es un cable que obviamente en caso de un accidente pues no va a tener mucho problema ahí, ¿cierto? Digamos que su ubicación es buena, ¿bien? Y bueno, pues si ustedes se dan cuenta con respecto a la foto que ustedes ven más adelante, lo que estamos viendo acá, pues sí corresponde obviamente con la realidad de un vehículo. Seguimos obviamente aquí avanzando. Aquí habla del tema de los elementos de identificación. Esto hace parte de algo que luego vamos a hablar, que se llama la norma ISO, que muy seguramente también debe ser una norma ISO NOM. Las normas NOM son para México. ISO 17840, capítulos 1 al 4. Entonces dice que los vehículos deben tener una parte de identificación, los anagramas, ¿cierto? De acuerdo, por fuente de energía, podemos tener dos químicas, litio y níquel metahidruro, que tal vez más adelante, cuando hacemos un poquito más en el curso, la idea es poder entender, bueno, ¿y por qué litio? ¿Por qué níquel? Metal hidruro, ¿cierto? ¿Por qué batería de plomo ácido? Bien, entonces obviamente para ir obviamente entendiendo eso, pero por ahora no lo puedo enredar, ¿listo? La segunda fase es cómo el vehículo, cómo lo puedo inmovilizar, o sea, para que no se mueva, para que yo pueda ingresar. Entonces, ¿qué me dice? Ahora el capot, ¿cierto? Coloca la palanca de cambios en parking y coloque el freno de parqueo. Porque cuando tú vas a entrar a un vehículo que está accidentado, pues lo que tú no quieres es que te pise, o que atropelle un compañero, ¿cierto? O que pues obviamente afecte a otra persona. ¿Listo? Ahora aquí habla que para poderlo estabilizar, entonces se colocan unos tacos. Ustedes de pronto han visto cuando llegan los bomberos, ellos llevan como unas cuñas y las meten como a golpe, obviamente para que el vehículo quede trancado. Y algunas veces lo que se hace es que se rompen las llantas. Bueno, digamos que eso hace poco obviamente se estuvo hablando de que no se debe hacer, pero pues muchas veces cuando necesitamos se quede completamente sentado el vehículo, se pinchan las llantas. ¿Listo? Aquí nos muestra, ¿cierto? El centro de gravedad del vehículo, miren lo que va a decir el centro de gravedad del vehículo que se ha calculado. Nos muestran los puntos, digamos, donde yo puedo colocar el gato, o sea, para poderlo mover de pronto. ¿Listo? Para poderlo mover. O porque si aquí no es que el inversor vaya por debajo, aquí por debajo una parte superior le permitiría, tiene que por debajo como un soporte para poder colocar el gato. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, me está diciendo que, pues obviamente que antes de que yo desconecte la batería, porque me está diciendo que, miren qué pasa acá, y que ahora acá el punto 3. Dice, mire, inhabilita los pedidos directos, reglamento de seguridad, que dice acá, aunque el motor esté parado, siendo un vehículo híbrido, ¿no? Es posible que el vehículo no esté apagado. Hasta que el vehículo esté apagado por completo, existe la posibilidad de que el motor encienda instantáneamente o que el vehículo se mueva de manera silenciosa. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy en el taller y pongo el carro en drive y lo arranco, pues el carro no va a hacer ruido, porque está en modo eléctrico. Y si hay una persona que pues no me escucha, que tiene algún conectado algunos audífonos, ¿cierto? O tiene una limitación auditiva o simplemente no me ve, la puedo atropellar. En emergencia, cuando tú obviamente llegas a hacer una atención, como el primer respondiente se llama eso, entonces tú vas a encontrar un ocupante en el vehículo, el cual puede estar consciente o inconsciente, puede estar atrapado, obviamente pues puede estar libre. Pero si esta persona realmente está en estado de inconsciencia, digamos obviamente el vehículo paró, pero quedó en drive, ¿cierto? Y obviamente al quedar en drive y tiene que pisar el freno, yo llego y como tal muevo a la persona, ahí yo obviamente el carro puede arrancar, me puede atropellar a mí como equipo de respuesta o frente a un compañero. Entonces dice acá, mira, inmovilice, ¿listo? Precisamente por tener en cuenta esa condición que se puede presentar, ¿listo? Entonces, ¿qué dice acá también? Que antes digamos, hacer esa parte de inmunización, que es apagar el vehículo, desconectar la batería, me dice que baje las ventanas eléctricas, baje los vidrios, ¿cierto? Ahora el capot, ¿cierto? Y de pronto usted corra la silla para atrás, si es silla eléctrica la corra, y pues obviamente aplique el fondo de estacionamiento. Eso sería obviamente para hacer la tensión o para sacar a la persona, ¿cierto? Antes de conectar la batería de 12 voltios, porque después de que yo la desconecto, pues simplemente va a quedar de función. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Cuando la batería de 12 voltios está desconectada, no se pueden operar los componentes eléctricos. Por ese motivo, obviamente, me piden que haga eso. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, me dice que realice el procedimiento 1 o 2 para apagar el vehículo por completo. Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí tenemos el procedimiento 1, que básicamente me dice es que yo verifique que, digamos que no esté como tal en modo real, ¿cierto? No esté en modo real.
me dice que saque la llave del entorno. Esa es una llave que se llama Smart Case, una llavecita que tiene una cobertura de unos 5 metros. Básicamente voy a sacarla. Lo que les digo es que se puede hacer con esto. Uno toma la llave y si tienes una envoltura de chocolate, la puedes envolver en eso, de papel aluminio, y ya obviamente esa es una jaula para ahí. Y ya obviamente queda inhabilitada. Y por último, pues obviamente desconectar la batería de 2 voltios. Entonces, obviamente es como para poderlo desactivar. ¿Listo? Ahora, si yo no puedo acceder a la parte interna del carro porque está completamente destruido, está la persona inconsciente, pero yo veo que el vehículo está en modo real, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? De alguna forma podría abrir el capot, ¿cierto? Yo podría abrir el capot, bien sea desde adentro o bien sea con una palanca, que se llama una Halligan, se llama en el rescate, es como una garlancha, tú la metes para romper, abres con una Halligan, ¿cierto? Levantas el capot, ubica la caja de los fusibles, ¿cierto? Quitas uno de estos fusibles que está acá, que yo les muestro más adelante en esa guía, y por último, después desconectar la batería de 8 voltios. Todo lo haces desde la parte delantera. ¿Listo? Ahora, aquí me dice que, ¿cómo puedo acceder a la batería de 12 voltios? Que es la que está diagramada acá. Abro el capot, ¿cierto? Si no puedo abrirlo, pues bueno, como te digo, lo levanto de manera normal. Segundo. Bueno, Luis Eduardo, ponle cuidado a lo siguiente. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ya te respondo una pregunta con lo que sigue más adelante para los que tengas en cuenta. ¿Listo? Ponle cuidado. Entonces, abro el capot y obviamente puedo desconectar la batería del vehículo. Ahora, ¿cómo puedo acceder obviamente a los ocupantes? Puedo hacerlo por medio de los vidrios. O sea, cuando hablamos de vidrios laminados o templados, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? El vidrio panorámico de los vehículos, ustedes se dan cuenta, cuando le cae una piedra adelante, como que el vidrio se comienza a rajar, pero no se rompe, porque es que básicamente el vidrio tiene dos capas y tiene internamente como un plástico para que precisamente en caso de un impacto pues no se rompa y no me caigan vidrios en los ojos. Pero en el caso de los vidrios laterales se llama templado. Ese vidrio si tú lo rompes se vuelven granitos, ¿cierto? Y obviamente se desmoronan. Entonces el laminado y el templado. Entonces cuando digamos vamos a tener que hacer un acceso a un vehículo, pues es mucho más fácil hacerlo rompiendo el templado. Ahora, en algunas ciudades pasa en mi ciudad aquí en Bogotá que tú llegas a un trancón y te rompen el vidrio con una bujía, con un elemento contundente para robarte. Eso pasa. Entonces, mucha gente manda a colocar lo que se llama una película de seguridad que básicamente vuelve laminado el vidrio templado. ¿Ves? Como para que tenga un nivel de contundencia, digamos, uno pueda reaccionar y poderse mover del sitio. ¿Ves? Pero originalmente los vidrios laterales se rompen mucho más fácil. ¿Listo? Ahora, esta imagen que me muestra. Eso que ustedes ven acá es el inversor de la parte delantera y esta es la caja de los fusibles de adelante. Listo, el capó está abierto, motor de combustión interna, elementos obviamente de líquido de refrigerante, convención. ¿Listo? Aquí estamos viendo que me dice acá que en el procedimiento número 2, si se abre el capó, levante el capó, ubique la tapa de los fusibles y desconecte la batería. Pero bueno, aquí me dice, quita el fusible número 2 que se llama IG2 principal. Eso aquí me lo dice la guía de respuesta de este carro, no de todas las marcas, sino de este carro. ¿Listo? Por ese motivo no estoy varias guías. Ahora, ¿qué me dice acá? ¿Yo qué voy a hacer? Abro el capó, ubico la caja de los fusibles, ¿cierto? Aquí está la caja de los fusibles. Quito la tapa, obviamente aquí va a aumentar, si la puedo, quizás me va a aumentar. Aquí me deja aumentar así, a ver por acá. Aquí me deja aumentar, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice acá? Que volvemos para acá. Me dice que obviamente ubique el fusible, déjame que déjeme mejor resolución como tal la imagen. Que ubique el fusible, se me empezó a distorsionar, segundo, por favor. Me dice que ubique el fusible IG2, ¿cierto? Que es el que está aquí mostrado en la tapita. Si se dan cuenta, aquí tenemos el fusible IG2, ignición 2. Un segundo, por favor. Capot, capot, C-A-P-O-T. Aquí yo capot, ustedes pueden decir cofre, ¿cierto? Capot, cofre, ¿listo? Bien, muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo aquí posible IG2, que está ubicado aquí como tal en la imagen. Ustedes lo pueden ver ahí, IG2, ¿cierto? Lo ubico, ¿cierto? Internamente en la cajita de los fusibles viene obviamente una pinza, una pincita, mira, y una pincita la puedo tomar. Con ella ubico el fusible, vea que está, si ustedes ven acá este fusible, es igual con la ubicación que llama aquí el plano, ¿listo? Entonces uno toma puede que el plano esté en inglés,
Pero ustedes obviamente la colocan en la posición y obviamente pues van a, obviamente, no. Aquí vas a usar guantes normales. O sea, estamos trabajando aquí 12 voltios. Entonces vamos a usar guantes normales. Vamos a usar el guante de nitrilo o el guante de rescate o digamos que el guante de voltaje aquí no es obligatorio porque estás manejando es 12 voltios. ¿Listo? Lo que sí te aconsejo es que no lo hagas solamente con las manos. Ahora, látex, claro, se puede. Si los tienes ahí, los puedes usar. Porque la idea es que tenemos una barrerita, ¿listo? Pues el tema de contacto. Pero por hacer esto, no te va a tomar alto voltaje, ¿listo? Porque estamos trabajando es con sistema de 12 voltios. ¿Listo? Claro, Miguel. Listo. Ok. Entonces luego tomamos la pincita, listo, vamos con la pinza. Y luego, pues obviamente, ya tenemos ubicado obviamente el fusible. Vamos a tomar obviamente la pincita, la colocamos obviamente donde está montado el fusiblito y sacamos el fusible. De esta forma, estaremos cortando una corriente de baja, ¿cierto? Al sistema de alto voltaje y por ende, ¿cierto? Se caería, ya se apagaría el modo real, la aguja de redes se apagaría. ¿Listo? Aquí tenemos obviamente otro sistema, ya digamos que es el sistema complementario, que sería, digamos, yo puedo desactivar esta forma para cortar este voltaje y de esta forma ya que no se diera como tal la energía de la batería de tracción. ¿Listo? Ya lo que me quedaría ahora es ubicar en la puerta trasera derecha lo que se llamaría el service connector directo que está en la batería, como la que está acá atrás. ¿Listo? Esta batería trae un service connector directo. Entonces, luego, ¿qué pasa? Yo abro la puerta, ¿cierto? Aquí obviamente yo levanté la silla, pero digamos no tengo que levantar la silla. Aquí hay una tapita. Aquí yo la retiré, hay una tapita que está aquí tapada, aquí escondida. Aquí la vemos, mira, aquí trae un pincito, pin de broche de plástico, que bueno, pues digamos que, o sea, para hacer en caso de una emergencia, pues tú no vas a cargar un destornillador a la mano, pero obviamente pues puedes usarlo, ¿cierto? Quitas el pincito, luego quitas, obviamente estamos quitando el pincito ahí, quitas el pin, lo guardas, quitas la tapita y ahí, ¿cierto? Que aparece que hay un conector anaranjado. Esta ya es la parte de la batería de alto voltaje. Aquí tenemos solamente unas señales que dice peligro, alto voltaje, no toque sin elementos de protección. Y aquí este será el símbolo del conector de servicio, del service connector. ¿Listo? Aquí luego tomamos este service connector, le tiene como tal un bloqueo. Entonces aquí como tal lo que vamos a hacer es, muy bien, si se dan cuenta que lo que hacemos es bajarlo, o sea, es asegurarlo. Mira, posición número uno, lo bajamos dos, luego lo basculamos 90 grados, o sea, aventamos la eléctrica y luego lo jalamos. De esta forma estaremos como tal sacando, ¿cierto? Al 100% la posibilidad que tengamos flujo de energía hacia adelante, siempre y cuando, y esto le hago una explicación muy clara, siempre y cuando mi batería no esté impactada, ¿cierto? No esté impactada, deformada en esta parte de acá, que les voy a mostrar. En esta parte de acá. Aquí internamente, o sea, aquí tenemos esto que ustedes ven acá, esto trae como una rejilla, como una jaula de protección. Aquí tiene internamente el ventilador, el blower, que obviamente hace succionar aire para refrigerarla. Pero en esta parte de acá, en esta tapita de acá, según me lo puedo aquí ampliar, aquí ustedes ven que hay una tapita, o sea, tapa la batería, pero aquí en ese sector, internamente están conectados, están montados los relevos que les mostré la vez pasada, los relevos de control, los SMR. Entonces, por ejemplo, si este vehículo tuvo un impacto en el cual algo deformó la batería de arriba hacia abajo, ¿cierto? O de abajo hacia arriba, o tuvo un golpe tipo banana, que es un golpe tipo banana, que el vehículo se va contra un poste, un elemento fijo, y tiende como a abrazarlo. Si esta batería está deformada, hay que tener mucho cuidado porque puede que yo desactive el sistema de 12 voltios. ¿Ves? Pero si esta batería aquí se me deformó, puede que los relevos hayan quedado activados y aunque yo haga, ¿cierto? Como tal vez esa intervención, digamos, de conversión de 12 voltios, podría haber la posibilidad que haya voltaje hacia la parte delantera. Sin embargo, si yo quito el service connector y puedo llegar a él, estaría partiendo internamente la batería en dos. Entonces, de esa forma, si estos relevos quedaron conectados directos, pues simplemente cortaría la posibilidad que haya flujo de energía como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a quitar la tapita, a ver qué está por acá, qué está por acá.
Bueno, si la batería sufre daño y la extremidad hace contacto con la masa, internamente en la batería hay un fusible. Hay un fusible en la batería. Espérenme, le busco un fusible de la batería de este carro. Un segundo, por favor, no me van a acordar, un segundo. Bueno, aquí volví. Ponle cuidado. Si ven esto, es un fusible que está dentro de la batería. ¿Sí se ve ahí? Entonces, en caso de que haya un corto alto voltaje, ese fusible se va. ¿Listo? Ah, se fue ese fusible. ¿Listo? Ahora, ¿dónde van los relevos? Ya vamos a mirar eso. ¿Listo? Los relevos. Un segundo, aquí rebusco la velocidad de esto. Aquí tenemos los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me preguntaba un compañero, ¿y cómo hago para darme cuenta que está en modo real? Miren lo siguiente. Cuando uno hace la fase de aproximación, un vehículo accidentado, lo primero que vas a hacer, o en el taller, es identificar el carro. Identificas a un vehículo híbrido, ¿listo? Hay una persona adentro, no se mueve, si se mueve, ¿cierto? Si yo llego de manera frontal, lo que dice hay una agencia que se llama la NFPA, que es la Agencia de Protección de Tráfico en Estados Unidos. Ellos dictan un curso que hice en el 2019, que era para intervención de emergencia de estos vehículos. Son 4 niveles, yo lo hice con ellos. Y lo que te explican es que cuando vas a acercarte a un vehículo híbrido o eléctrico como este vehículo, no sabemos si está activado o no activado, yo nunca me voy a venir de frente a él, me voy a venir obviamente en un ángulo a 45 grados, de acuerdo como es el timón girado. ¿Ves? Lo segundo, ¿cómo voy a poder saber qué vehículo está en real? De frente no lo puedo hacer. Si yo llego por la parte de atrás, ¿cierto? Por la parte de atrás llego. Y yo obviamente comienzo a mirar por el vidrio, miro el tablero de instrumentos. Si yo veo el tablero de instrumentos encendido, ¿listo? Voy a buscar una palabra ready o voy a buscar la posición de esta agujita, me podría dar cuenta de eso. Pero si yo por el momento llego y veo que está el tablero apagado, ¿cierto? ¿Qué me indicaría eso? Que el vehículo estaría obviamente de modo off, estaría apagado. Bien. O si, por ejemplo, yo veo que esta agujita está en off, estando obviamente el tablero de instrumentos encendido, me estaría diciendo que está el switch abierto, ignición puesta, pero no está el sistema de alto voltaje activado. Vamos obviamente a mirar, eso sería obviamente la condición de no ready, mira, no ready. Aquí obviamente no está el simbolito acá y mira aquí la aguja donde está. Y ahora miremos en modo ready. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Ready y no ready. Ready y no ready. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Teciguito, aguja, aguja, teciguito. No está prendido. ¿Listo? Esa es la forma que te darás cuenta que está en modo real. ¿Listo? Desde afuera, desde afuera. Está haciendo eso se llama la fase de 360 grados. Hacemos un reconocimiento. Yo recomiendo que lleguemos desde afuera, por atrás. Analizamos nuevamente la parte del vidrio y ahí sí podemos intervenir para el tema de seguridad. ¿Listo? Listo. Hay una pregunta. ¿Dónde van los relevos? Entonces, ¿qué pasa? Ponle cuidado, mira. Toda batería de alto voltaje, ¿cierto? Digamos que los cables van a salir o por la izquierda o por la derecha. Por ahora, los que yo he estudiado, en el caso de híbridos, no veo que salga por el centro. Por ejemplo, si miramos un vehículo eléctrico, miramos un Tesla o miramos un Taycan, sí vemos que le va a salir por la parte de encima central. Pero en el caso de un vehículo híbrido, sale por la izquierda, sale por la derecha. Generalmente, por el lado que sale el cableado, ¿cierto? Que se ve obviamente una parte una de la parte de los lados. Por el lado de ese cableado anaranjado, ahí internamente van a ir montados los relevos.
Entonces, por ejemplo, si yo veo que la batería está deformada en la parte derecha, pero el cableado va a salir por el lado izquierdo, bueno, los elementos de control están por la parte derecha. Pero si yo veo, obviamente, que esta parte está deformada, que para que pase eso es muy difícil, pero puede pasar, usted en esta vida ve de todo. Si yo veo que está acá deformada, pues obviamente puedo apagar el vehículo, pero ahí sí no debo confiarme, porque yo hasta que no quite el service connector, ¿cierto? Hasta que no lo quite, no podría descartar que obviamente no va a haber salida de alto voltaje. Ahora, si es un corto, se fue fusible. Si se va el fusible, también se va a modo real. ¿Listo? Si se va el fusible en la batería de alto voltaje, va a quedar trabajando 12 voltios, pero el vehículo no va a funcionar. Porque obviamente no tenemos como tal alto voltaje disponible. Y eso obviamente lo va a reportar porque recuerden que internamente la EQ tiene, bueno, la batería tiene una EQ de control híbrido. ¿Listo? O sensor de batería. Claro, porque es eléctrico. Ponle cuidado y lo que yo te decía. Mira lo que yo te decía y te recuerdo lo que yo decía, Juan. Vehículo híbrido, cables van a salir por la parte derecha e izquierda. Un vehículo eléctrico puede salir del centro. Y puse obviamente el ejemplo. Ahora, si tú te das cuenta, en el caso del eléctrico, tiene la batería de tracción, pero el segmento del cable es muy corto. ¿Ves? O sea, aquí tú tienes mucho más, un segmento más largo de cable por la posición de la batería. En el caso del jack, muy seguramente tienes la batería de tracción y tienes un segmento de un cable de 1 metro, 1 metro y medio. ¿Ves? Aquí puedes tener hasta 4 metros. ¿Ves? Entonces, y además, si está en la parte central, pues, ¿qué me va a decir? Que donde está con ese conector, si yo está por la batería, ahí yo encontraría los relevos de control. ¿Listo? Siempre una batería va a tener una salida controlada, unos relevos de control. Eso no va a ser república independiente. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. ¿Bien? Ahora, viendo acá este diagrama, entonces ya vimos que es ready, ¿cierto? Que es ready y que no ready. O sea, que es activado y que no activado. Bueno, un segundo, por favor. A ver, ¿qué pasa acá? Que me están llamando por... Un segundo con ustedes que hay una situación por apoyar. Déjenme aquí, ya reporto y ya aplican media horita les presto el apoyo que me están pidiendo eh, listo, aplicar la tendremos. Entonces estamos, modo ready y modo no ready en el tablero de instrumentos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, en el diagramita de servicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos batería de alto voltaje. ¿Listo? Hybrid Battery Pack. ¿Listo? Ese es el símbolo de la batería. Aquí vemos que tenemos un positivo y un negativo de alto voltaje. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, como tal, esos cables que se ven gruesitos negros, sean los cables de alto voltaje, que a dónde irían al inversor, ¿cierto? Miren, aquí tenemos ready off, ¿cierto? Vehículo fuera. Entonces tenemos que de la batería, si aquí colocamos un multímetro digital, que estaría acá, de la batería de alto voltaje, por ahora no sale, ¿cierto? Potencial de energía o voltaje hacia el inversor. Y por ende no tendríamos voltaje disponible, ¿cierto? Digamos, en el motor generador, ¿cierto? Y tampoco para el sistema de acondicionado. Entonces aquí damos cuenta, modo no ready o ready off, cero voltaje, ¿cierto? Pero si yo tocase esa parte interna que da los relevos, esa como tal la salida, ¿cierto? La salida que va hacia adelante. Pero si yo toco obviamente las terminales de entrada, aquí sí entraría voltaje y encontraría voltaje, obviamente de 201 volts, 230 voltios. Ahora,
Estos relevos que están dentro de la batería, si se dan cuenta, este es el simbolito de bobina, hay que ampliarlo. Entonces, cuando esta bobina le llega una señal de alimentación que viene de la, mira, EQ híbrida, ¿cierto? Ella se encarga de mandar una señal de positivo para que hagan puentes esos relevos, permitiría obviamente la salida de alto voltaje. Pues aquí hemos cuenta, tenemos el vehículo ready off o apagado, ¿cierto? Un segundo, vamos aquí al chat. Dame un segundo, ya te ayudo con eso. ¿Quién le puede colaborar al compañero? O si no, déjame antes de la sesión, termino para que lo puedan abrir. Un segundo, por favor. Ahí te la mandó Miguel. Uy, qué bien, mire, ustedes, muy buenos compañeros, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, ready off, no hay salida de alto voltaje. ¿Listo? Ahora vamos en modo ready on. Mira. Entonces, tenemos acá, ¿qué pasó acá? ¿Lo están viendo ahí? Aquí tenemos voltaje de la batería, ¿cierto? Estos relevos solamente se activan. Aquí ya teníamos voltaje, aquí tenemos 201 voltios, obviamente en las líneas, que llegarán al inversor. Y se en cuenta que este voltaje estaría disponible para la fase solamente motor generador y disponible para el sistema de aire acondicionado. Si se dan cuenta la diferencia entre ready y no ready, ¿hasta ahí es claro? Ready y no ready, ¿es claro? ¿Qué es lo que pasa? Jóvenes, bueno, lo voy a volver a repetir. Muy bien, listo. Voy a volver a repetir. Muy bien. Entonces, ponle cuidado. Tufik, tú tienes, significa como Tufik Audet. ¿Tienes ya el archivo? ¿Tienes el QR ahí? Listo, no me le cuidado. Vas a esta imagen. Eso que ves aquí adentro es la batería de tracción. ¿Listo? Internamente la batería tiene un módulo, ¿cierto? Tiene un módulo que se llama SMR, el cual tiene unos relevos y controla la salida, ¿cierto? Del alto voltaje, del positivo y negativo del alto voltaje. Recuerden que aquí el positivo y el alto voltaje son flotantes, sobre todo el negativo. El negativo no tiene una relación directa con chasis, ¿listo? Entonces, cuando el vehículo está en ready off, mira, estos relevos no están energizados, por ende no hacen puente y no hay salida hacia la parte del inversor. ¿Listo? Mire, no hay salida hacia la parte del inversor. ¿Ves? Voltaje cero, estamos en ready off. O sea, este diagramita aplicaría para esta condición de funcionamiento. ¿Ves? No tienes acá ready y obviamente la aguja está arriba. ¿Listo? Ahí estaríamos para buscar el radio. ¿Listo? Entonces no tenemos ready ahí. Obviamente podemos tener tres instrumentos, pero pues es más, si apago el carro, pasa igual. Se corta la salida de alto voltaje. Entonces obviamente luego estamos aquí en modo no ready. ¿Es claro hasta ahí? O sea, modo no ready, estos relevos se activan y no hay salida de alto voltaje hacia adelante. ¿Listo? Vamos por acá. El compañero Tufik, ¿te quedó claro? ¿Alguien más que tenga una duda? Listo. Ahora, vamos a modo ready. Entonces, mira, aquí hay 0 voltios, mira, aquí hay 0 voltios acá y aquí hay 0 voltios. Ahora vamos a modo ready. ¿Qué sería este modo de acá? ¿Sí ves? Entonces tienes acá ready en el tablero y tienes la aguja arriba. Apagado y encendido, ¿cierto? No ready y ready. ¿Listo? Importante. Claro, los relevadores se controlan. No, a ver, cuando estoy en modo ready es porque tengo activados los relevos. ¿Listo? Todo eso en un circuito, todo eso es en un circuito, claro, aquí tenemos dos circuitos, pone cuidado. Uno que maneja la activación, que obviamente vamos a ver más en detalle, maneja la activación del relevo positivo y del relevo negativo. ¿Quién manda esto? La EQ híbrida. ¿Listo? En el caso de Toyota, la orden viene de afuera. ¿Listo? Porque esa computadora en este carro está en la guantera del carro. Y como tal, la batería está en la parte de atrás. Entonces, también recordemos que la batería tiene una computadora que se llama sensor de batería, pero ya que así la mide los packs de batería, mide temperatura y envía información a la equilibria para que también tome decisiones. ¿Listo? Aquí sería no ready, ¿cierto? Y aquí sería ready. Cuando estamos en modo ready, ¿qué pasa? Mira, se cierran estos relevos, pues entran acá y ya tenemos salida de alto voltaje. Y aquí tenemos voltaje disponible. ¿Es claro?
Entonces llegaría el voltaje de la batería al inversor y por ende, obviamente, a toda la parte de alto voltaje. ¿Hasta ahí es claro? Román, Machiri, compañero que me hace la pregunta. Claro, claro. Adrián, claro. Eh, sin embargo, aquí me hace la pregunta. ¿Tufik quedó claro el RADI? No, Miguel, un relevo no es un interruptor. Un relevo es un sistema de control. O sea, le dicen también disyuntor. ¿Listo? De pronto más adelante miramos cómo funciona un relevo, un elemento básico. Tú tienes relevos en un carro para que funcionen las luces, los vidrios, el pito, el claxon. Y aquí tenemos, ahora, esos relevos son cualquier relevo, ¿no? Relevos especiales. Listo, que manejan alto voltaje. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren aquí lo siguiente. Esta EQ de control híbrido, Hybrid Vehicle Computer, y se dan cuenta acá de que depende de sistema de 12 voltios. Cuando yo corto mis 12 voltios que vayan de la batería por medio del fusible que le quité, ¿cierto? La DNS está conectada a la computadora externa del diagrama, ¿no? La DNS, cuando te refieres a la DNS, que es Jorge, ¿Jorge qué es? La BMS, sí, sería. Pone cuidado para responder la pregunta como la entiendo. Esta EQ de control híbrido es la que se encarga, todo el tiempo está funcionando el vehículo, ¿cierto? Es apagada. Pero ella, de acuerdo a, obviamente aquí falta una serie de señales, ponle cuidado. Mira. Esta EQ de control híbrido controla la batería de alto voltaje y controla el accionamiento, ¿cierto? Pues de 12 voltios del sistema inversor. ¿Listo? Estamos cuenta quién manda la parada acá, EQ de control híbrido. Eso sin tener en cuenta que interacciona con otras EQs que hay en el carro. EQ, cuando me refiero a EQ, son computadoras. Bueno, claro está ahí. Bueno, creo que sí. Listo. Ahora, seguimos aquí avanzando y aquí que nos mostraría, básicamente, pues que de acuerdo a la química, o sea, que está aquí en el chat, Engine Control Unit, sí, claro, pero Engine Control Unit, aquí no sería Engine, Miguel, sería Hybrid Control, Hybrid, porque Engine viene de motor, aquí es Hybrid, sistema híbrido, ¿ves? Que el sistema híbrido también se comunica con la Engine, porque digamos la computadora de inyección, la EQ, sería una Engine Control, ¿listo? Pero aquí sería una Hybrid Control Unit, es decir, que si yo desconecto, ¿cierto? 12 voltios que llegan a Hybrid Vehicle Computer cuando quito la batería, el negativo, o cuando quito ese fusible, corto la corriente y en ese momento se desactiva el modo ready, se abren los relevos, deja de trabajar nuevamente el inversor y se me apagaría esta agujita de esta forma. Ya no queda así, sino me quedaría así. Exacto, Hybrid Control Unit, exacto, HCU, perfecto, Miguel. ¿Listo? O porque también, por ejemplo, si tú vas y miras en Kia la HCU sería la Hydraulic Control Unit. O hay un contador que se llama la HCA, se llamaría Hydraulic Control Actuator. Es un actuador que va en el sistema. Pero bueno, digamos que HCU, ¿cierto? Hybrid Control Unit. Obviamente es importante entender los acrónimos de qué dependen para irlos conociendo. ¿Listo? Cada marca puede cambiar el nombre. O sea, uno le puede decir, no sé, EQ de control, por ejemplo, en este caso, que tenemos de cuenta en Toyota, con respecto, con digamos, diferencia a lo que sería Ford, lo que sería Kia y Hyundai, que estos relevos aquí se controlan de manera externa, ¿cierto? En el caso de estas marcas que hablé de Toyota, en el caso de Hyundai, Kia y Ford, estos relevos se controlan desde la parte interna, o sea, hay una computadora que está dentro de la batería. Aquí hay una computadora que cumple unas funciones de información más no de control, porque estos relevos se controlan externamente, ¿listo? Pero, por ejemplo, en Kia, en Hyundai y en Ford, estos relevos se activan desde un módulo que está dentro de la batería, que tiene funciones de control. En este caso, en Toyota se llamaría EQ de batería, que apenas se llama sensor de batería, y en el caso de Kia, Hyundai, Ford se llamaría módulo BMS, Battery Management System,
o en el caso de Ford se llamaría módulo BMC, que es básicamente un módulo de control de batería. Sí, señor, esto va cambiando y ahí es donde obviamente se pone lo que ser, ¿listo? Porque, por ejemplo, esto en BMW se llama SME, que no tengo más ni idea qué significa en inglés, pero se llama módulo SME en BMW. En Toyota se llama SMR. En Kia y Hyundai se llama PR, se llamaría, bueno, se llamaría módulo PRA, también se llamaría, ¿cierto? De los relevos. O sea, cada marca como tal obviamente va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Como un denominador, batería de alto voltaje tiene un sistema de control, el cual depende de un módulo. Ya si yo voy a trabajar con Peugeot o con Land Rover, bueno, ¿cómo se llama el sistema? Y ya como tal tropicalizas a la marca. Pero siempre vas a tener obviamente un sistema como tal de control. Listo, va a tener en cuenta eso. Entonces aquí como tal vamos mirando, ya vemos la diferencia entre modo ready y no ready. Listo. Obviamente aquí tendríamos, nos habla que podemos tener dos químicas de batería, dos posibles tipos de batería, ¿cierto? Me dice que aquí obviamente tengo unos riesgos. Eso se llaman pictogramas. Hace parte de lo que se llama el sistema globalmente armonizado, SGH. Básicamente eso te ayuda a identificar, hay una clasificaciones, ¿cierto? Los posibles riesgos que tenemos con ese elemento químico. Entonces tenemos un riesgo de mutación como tal humana, combustible, es cáustico, explosión y descarga eléctrica. ¿Listo? Aquí dice, siempre utiliza el equipo de protección personal, los PPE, apropiado como se trata de marcar esos artículos. Es decir, que yo voy a usar guantes, careta, obviamente pues un overol protegiendo, una botas eléctrica, ¿cierto? Aquí dice, mira lo que dice acá, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante un incendio, nunca abran y retiren la cubierta del salvaje de la batería. O sea, si esta batería está quemando, nunca la, o sea, ahora, es muy difícil que yo destape la batería, ¿cierto? Nunca lo haga, si realmente está en un incendio, ¿listo? Lo que digamos se puede hacer y sería obviamente, pues ya eso lo hace de manera profesional un bombero, es aplicarle obviamente un chorro de agua. Eso tiene una técnica, se llama un eductor, le vas colocando chorros de agua como por salticos, con la finalidad obviamente de ir bajando temperatura y obviamente sofocando la llama. Pero esto sí, obviamente, pues debe ser una persona entrenada en el tema de extinción de incendios. Ahí sería importante, por ejemplo, si ustedes trabajan en alguna empresa, taller, que pues tengan ese tipo de sistemas, que le pidan a la persona encargada de seguridad industrial, al, con todos esos sistemas de seguridad del trabajo, que consiga capacitaciones por medio de los bomberos locales. También es bueno que en su localidad, si ustedes trabajan con vehículos híbridos eléctricos, ustedes de pronto se acerquen a ellos, pregunten pues qué precauciones pueden tener. Hay gente que de pronto sabe, hay unos que no saben, o que por lo menos se conozca que ustedes están trabajando en este tipo de sistemas en caso de una emergencia, ¿listo? ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente mejorar los sistemas de extinción, mirar el tema de los extintores, salidas de emergencia, obviamente mitigar todo el tema de riesgos, evitarlo, ¿cierto? Pues con la finalidad de operar. Aquí dice que para poder apagar, dice que use grandes cantidades de agua, ¿cierto? Ya, la cantidad de agua. Aquí dice que, miren qué pasa acá. Si se dificulta avanzar grandes cantidades de agua a la batería de alto voltaje, se recomienda permitir que el incendio termine de arder. O sea, eso es como yo decir perder la guerra. ¿Ves? Porque ¿qué es lo que pasa? Si el carro a mí se me incendia solito, muy bien, pero si está en el taller, pues se enciende un carro y ese me va a dar al otro. Eso se llama fuego por simpatía, se llama eso. Entonces, obviamente, pues, bueno, eso es como echarme a perder la guerra, pues se explica, pero pues obviamente la idea es obviamente tener un buen suministro de agua, por ese motivo, pues tener los números de emergencia, identificar obviamente la situación, evacuar principalmente. Por ese motivo, si yo voy a trabajar en un taller y voy a hacer un trabajo en una batería, pues no tengo que estar al lado de donde almaceno aceite, donde tengo el depósito de chatarra, al lado de la cámara de pintura, o sea, no debo hacer un espacio que pueda tener ventilación, donde pueda tener acceso pues a varias salidas de emergencia. O sea, no es de siniestro, pero es prepararse para eso. ¿Listo? Porque puede pasar. ¿Listo? Y hay algo que se llama la reignición. Esto sobre todo pasa en las químicas de batería de ion litio.
que tienen reignición. En las químicas de batería de NIMH o nitrometilhidruro, que es el que estaba manejando con Toyota, pues digamos que si entra la batería, esta batería entra en fase de combustión, pues se va a apagar y pues digamos que no vamos a tener una reignición. En cambio, el litio sí, obviamente es mucho más reactivo a eso, es como más rebelde para dejarse apagar, a tenerlo en cuenta. Cuando vamos a transportarlo en una grúa, entonces, ¿qué dice acá? Lo que me dice a mí que la manera más adecuada, la más adecuada, sería por medio de una plataforma. ¿Listo? En caso que no tenga la plataforma, puedo usar obviamente una grúa de palas, una grúa de cuna, y mantengo elevado el eje de tracción, ¿cierto? Porque es un vehículo de tracción delantera, y podría rodar, ¿cierto? Con aceleratas en el piso, a una velocidad no tan alta. Pero, por ejemplo, si yo lo tomo de la colita del eje trasero y yo lo pongo a rodar, y eso no lo debo hacer, ¿por qué? Si tengo que hacerlo, que debo colocar un patín. ¿Por qué no debería hacer esto? ¿Qué pasa acá? ¿Qué diferencia puede dar en que lo levante de adelante o atrás? ¿Cuál puede ser la diferencia ahí? ¿Quién me recuerda eso? ¿Qué se nos ocurre la diferencia que puede haber entre adelante y atrás? Acá, claro, ponle cuidado que puedo dañar el sistema de alto voltaje porque se puede activar obviamente el generador, esto que es el eje de tracción. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, obviamente lo voy a dañar. Entonces, en caso de grúa, plataforma, ¿cierto? En caso de que sea de cuna, pues levanto el eje de tracción, siendo que es un vehículo de tracción delantera, en el caso de este vehículo, el eje trasero lo puedo rodar. Si lo levanto de la cola, adelante pongo un dolly, se llama un dolly, un patín, pero nunca lo voy a levantar así. Ahora, si a mí me llega al taller un vehículo en grúa en esa técnica, inmediatamente yo voy a hacer la observación y muy seguramente el señor de la grúa va a tener una responsabilidad por daño. Listo, esto no se debe hacer. Ahora, esto lo haría para hacer un remolque de emergencia en un parqueadero donde se están incendiando más carros. O sea, yo te monto la grúa y te saco de adelante o de atrás, obviamente porque lo que tengo que hacer es evitar que, si ese es un vehículo híbrido, pues obviamente como que tal si me meta esa fiesta y me aporte lo que, como tal sea un aporte de combustible por la parte, digamos, de incendio. Entonces yo la puedo correr, listo, como emergencia, pero que yo ya lo mueva por una autopista al taller, no lo debo hacer así. ¿Listo? Tenganlo muy en cuenta esto. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, empezamos con I3 que no terminamos, pero que ya quedan esta hojita de respuesta, porque luego, cuando obviamente traemos esa imagen de BMW i3, pues muy seguramente también voy a mostrar esos procedimientos y se van a dar cuenta de la diferencia. Esto es un Service Connector directo, que está en batería, ¿listo? Sí, o sea, emergencia. Jorge, qué dudas no te quedaron claras? ¿Por qué me dices que no se quedaron las dudas? Bueno, algún modo de procedimiento para empujarlo, estacionarlo en una lateral, colócalo en neutro. O sea, por ejemplo, esta palanca de cambios, vamos a mirar, por ejemplo, sin embargo, un segundo, Jorge me dice que no, ¿te quedó alguna duda, Jorge? No sé si de pronto yo estoy interpretando mal la pregunta. A ver. Ah, bueno, muy bien, que sí, que sí, bueno, listo, ponle cuidado. Voy a subir aquí a la imagen acá, vamos a ver aquí, obviamente le doy un poquito de salida acá, y vamos a mirar la palanca de los cambios, entonces ponle cuidado. Si el vehículo quedó bloqueado, ¿yo qué puedo hacer? Esto lo puedo hacer en un vehículo de estos que tiene palanca de cambios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me muestra que hay una palanca de cambios. Si ustedes se dan cuenta, en algunos vehículos de caja automática tienen como un taponcito que se llama el Shift Lock, ¿cierto? Que en el caso de Toyota es muy sencillo porque tú levantas una tapita, metes un destornillador de pala, una llavecita de punta, oprimes y con la otra mano pues solamente pasa la palanca neutro. ¿Listo? Eso podría ser una opción, ¿ves? Obviamente para poderlo neutralizar y poderlo empujar, ¿listo? Con las ruedas en el piso y sacarlo, ¿ves?
Lo importante es que yo coloque mi caja en neutro. ¿Ves? Creo que me estamos dando acá. Más la palanca de cámara. Aquí obviamente se la coloque para bloquearlo, pónganlo en parking, pero para poderlo empujar antes de inmovilizarlo, lo coloco en neutro. ¿Listo? Con que lo ponga en neutro no va a tener ningún problema. ¿Listo? Porque cuando el vehículo está en neutro, ¿cierto? Él no regenera. O sea, por ejemplo, si yo voy andando una bajada y yo pongo obviamente la palanca en drive, suelto el acelerador, ahí se genera obviamente regeneración. Pero si lo coloco en neutro, ustedes van y miran el flujo de energía y no hay flujo de energía. ¿Ves? Porque tiende a desconectarse una parte de la parte generador, tiende a desconectarse del movimiento de las ruedas. Entonces yo lo dejo en neutro y lo puedo sacar sin ningún problema, lo puedo remolcar, usar obviamente la argolla de remolque, usar obviamente una reata, una slinga para poderlo mover y sacarlo afuera y colocar obviamente mis soluciones de emergencia, mis triángulos, para que obviamente pueda funcionar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Ver chat por acá. Perfecto. Bueno, creo que quedaron las dudas por ahora. Claro, si lo dejas en drive, el sistema de regeneración. Sin embargo, Jorge, si es un tema de emergencia, o sea, y tienes que jalarlo, lo puedes jalar. O sea, hay prima la seguridad sobre la parte funcional. ¿Ves? O sea, uno muchas veces queda en situaciones en las cuales queda haciendo trancón. Si en drive te suelta, lo puedes mover, lo pongas en drive. ¿Listo? Porque, por ejemplo, si te pasa esto en una fuera escape híbrida, el mecanismo de bloqueo si no es manual. Si te pasa, por ejemplo, en un Tesla, el mecanismo de desbloqueo no es manual. Si te pasa en un i3, el mecanismo de desbloqueo no es manual. Entonces, dependería que tú tengas 12 voltios. ¿Listo? Exacto. La seguridad y la vida, ¿no? O sea, la seguridad y la vida. O sea, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Primero yo, para yo poder ayudar, primero yo, luego te ayudo a ti. Pero si yo no me cuido, somos dos víctimas y, bueno, dos técnicos fuera, ¿cierto? Tenemos un problema ahí. Bueno, entonces, muy importante eso, muchachos. Bueno, pues creo que por el día de hoy podemos cerrar el tema. Estábamos trabajando con i3, seguimos trabajando el día miércoles con esta presentación de modelo i3. Obviamente quería un segundo. A ver, desde un coche híbrido se le puede pasar bate de un coche normal. Yo te aconsejaría que no lo hagas. O sea, que tú le des energía a otro, no. Que así te pueden dar, sí, pero que tú entregues, no. Y esa pregunta, Hugo, la podemos hablar el día miércoles porque quiero que tengamos en cuenta el tema de riesgo y el tema, obviamente, de qué puede pasar si yo inicio mal el carro. Si yo le doy yumpeo mal, sale más caro el yumpeo que me lo haga mal a mí, al híbrido, que a un carro convencional. Porque puedo afectar una parte del inversor, la tapa SS. Entonces, ahí me pueden dar, más yo no puedo dar. Y si yo voy a dar, tendría que desconectar, apagar el carro, desconectar la batería de 12 voltios y dependiendo qué batería sea. Es una batería normal de ácido, porque si por ejemplo tú vas a hacer con un Kia Niro, con un Hyundai Kona, con un Ioniq, donde la batería es de ion litio, ni siquiera te atrevas porque vas a dañar la batería. ¿Listo? Por eso lo podemos obviamente mirar más adelante, tu pregunta. ¿Listo? Muchachos, pues los dejo por la noche del día de hoy. Muy, muy agradecido por su atención, por la paciencia de escucharme, de permitirme que me pudiera dar a entender con el tema. ¿Listo? Por favor, descansen. Nos vemos nuevamente el miércoles. Seguimos trabajando con i3. De pronto revisen ahí cositas, me traen preguntitas. Yo no me las sé todas, pero bueno, algo sacamos adelante. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos.